Iniciamos este manga con nuestro prota, aquel que alguna vez fue llamado héroe, pero más conocido como Eiden Alvireo, el rey mata dragones. Después de mucho tiempo consiguió acabar con el rey del inframundo, pero algo malo sucedió, pues al momento de acabarlo, una maldición cayó sobre él, y lo peor de todo, es que sus mismos compañeros sabían que esto sucedería. Uno de sus compañeros le dice que al momento de acabar con el rey del inframundo, no solo morirás, sino que te convertirás en el siguiente rey del inframundo, diciendo que debe estar orgulloso por sacrificarse por la humanidad, pero estos parecían disfrutarlo, pues ni siquiera un perdón recibió después de tal traición, y solo recibió palabras de lástima, pues aquellos compañeros en los que había confiado durante mucho tiempo, ocultaron la verdad para usarlo de carnada. Estos ahora aprovecharían que aún no se ha convertido en el rey del inframundo y la maga lo sella para que de esa manera sellar al mismo tiempo al rey del inframundo. El prota se encontraba flotando en la nada misma, un sello que lo hace sumergirse infinitamente en un vacío, un lugar donde no existe el tiempo, y mientras caía, maldecía a los bastardos una y otra vez, hasta que repentinamente, despierta en una cama rodeada de gente sorprendida. El prota no entiende qué pasa, y vemos a esta mujer llorando llamando su hijo al prota. No entiende por qué lo llama así, por lo que se levanta y pregunta quiénes son, a lo que la madre le dice que ha dormido por 2 días seguidos, y creyendo que tal vez se encuentre aturdido lo abraza y le dice que ella es su madre, llamándolo Eiden Remes. El prota se sorprende, pues su apellido es Alvireo, no Remes, pero en ese momento al prota comenzó a dolerle la cabeza, seguido de una lluvia de recuerdos. No comprende lo que le sucede, pues se encuentra siendo bombardeado de recuerdos de una persona desconocida, pero luego se da cuenta de lo que en verdad pasaba. Se encuentra en un cuerpo que no le pertenece, dándose cuenta que se encuentra en el año 450 del calendario imperial, 15 años antes de su muerte. Sabe que en aquel vacío sellado perdió la vida, pero ahora que regresó, planea vengarse y acabarlos uno por uno, pero cuando observa a su alrededor, nota que todas las personas se encuentran temblando del miedo, pues resulta que el verdadero dueño del cuerpo solía ser un desgraciado que humillaba a las personas y hacía lo que quería sin que le importe nadie, y el prota lamentablemente había reencarnado en el cuerpo de ese chico, mencionando que de no ser hijo del duque, ya habrían eliminado a golpes al verdadero dueño del cuerpo. Ahora vemos al prota frente al espejo. Se pregunta si su vida pasada fue solo un sueño, pero luego se le ocurre comprobar si aún posee los poderes que tenía, por lo que abre la ventana del sistema, donde podemos ver que el nombre del prota se encuentra roto, además de que sus títulos aún se encuentran, pero por alguna razón no se encuentran disponibles, y es cuando vemos otra ventana que le dice que eventualmente cuando cumpla los requisitos estas se desbloquearán. Se da cuenta que el poder que ganó por consumir el corazón del dragón Berserker junto con su nombre de rey de los dragones, aún los conserva, por lo que no fue un sueño, aunque por otro lado, le molesta que su nombre esté roto. Cree que haber vuelto debe ser un regalo de los dioses, mencionando que ahora lo único que debe hacer es encontrar a sus antiguos compañeros y destrozarlos, pero todo esto fue visto por el sirviente, quien se encuentra temblando. Le trajo algo de beber, a lo que el prota le agradece y toma la taza, lo que conmociona al sirviente, pues no comprende por qué le da las gracias, y cree que es algún plan malévolo del prota, lo que lo deja realmente aturdido, pero incluso al escuchar al prota decir que le gustó el té se sorprende, pero una vez se va de la sala, le cuenta a su compañero, dejándolo sorprendido. El prota comienza a pensar, pues si ha regresado 15 años al pasado, se pregunta si su cuerpo original aún se encuentra en esta línea temporal, pues en estas fechas debería estar independizándose de su maestro Balkan, el antiguo rey de los mercenarios, por lo que se le ocurre llamar a uno de sus sirvientes para recolectar información, pero al llamarlo, entra en pánico, a lo que el prota le dice que solo quiere hacerle unas preguntas, pero desde la perspectiva del sirviente ve al prota como una especie de villano. Una vez a solas, el prota le pregunta qué sabe sobre el discípulo del rey de los mercenarios, pues menciona que era bastante famoso como el discípulo del rey de los mercenarios, a lo que le dice que hay rumores de que el rey de los mercenarios desapareció hace tiempo, lo que extraña al prota, pues el rey de los mercenarios también desapareció, a lo que el sirviente algo desconcertado le dice que jamás ha oído de un discípulo del rey de los mercenarios, lo que deja aturdido al prota, pues ahora se pregunta qué fue de su yo original.
Este cuenta que en su vida pasada, chocó a propósito con un hombre, la cual consiguió robarle una bolsa llena de dinero, pero lo descubrió, pues en realidad al que le robó fue al rey de los mercenarios, a lo que se disculpa asustado, pero el hombre al ver la astucia del prota decidió convertirlo en su discípulo, de esa manera fue que se volvió fuerte, para que en un futuro, lograra acabar con el dragón berserker, ganando el título del rey mata dragones, pero en esta línea temporal. Su verdadero yo jamás se convirtió en discípulo del rey de los mercenarios. Por otro lado, los sirvientes se encontraban asustados por lo que le sucede al prota, pues desde que despertó ha actuado extraño, pero creen que se deba a que ha experimentado algo que puso en riesgo su vida, por eso el cambio. También dicen que lo ven desganado, pero en realidad eso se debe a que el prota se encuentra muy aburrido ya que en esta vida le sirven su comida, no tiene que lavar los platos, además también fue en busca de su verdadero yo, pero es como si hubiera desaparecido, por lo que se pregunta qué hará ahora, pues no sabe qué hacer con la venganza y el odio que siente hacia sus viejos compañeros, pero en ese momento ve a unos caballeros entrenando, y seguido de eso viene el que ahora es su hermano menor. Le pregunta por qué no está bebiendo como siempre, y el prota cuenta que a diferencia del dueño del cuerpo, se convirtió en caballero, y a pesar de ser el segundo hijo, tiene derecho a ser heredero, pero lo peor para el prota es que no le tiene respeto a su hermano mayor, o sea él. El prota le responde su pregunta diciendo que solo se encontraba aburrido, a lo que le dice que los entrenamientos no son un espectáculo, por lo que si quiere estar ahí debe entrenar, a lo que el prota se da cuenta que desde que despertó no ha tocado una espada, por lo que le dice a su hermano menor que quiere entrenar, lo que lo deja sorprendido. Una vez en el campo de entrenamiento, el prota se enfrentaría a caballero, el cual se encontraba pensando en alguna forma de perder contra el prota sin que parezca fingido, lo cual es muy difícil, ya que se supone que el prota es tan débil que no puede ganarle ni a un perro callejero, a lo que el prota le dice que ni se le ocurra intentar perder, ya que si un caballero pierde contra alguien tan débil como él sería una deshonra, por lo que si pierde lo despedirá, por lo que ahora, sin tener que contenerse, estos comienzan la pelea. El prota logra bloquear el primer ataque, pero su mano quedó temblando, pues cuerpo es más débil de lo que creía, pero aún así siguió con la pelea intercambiando un ataque tras otro. Su hermano se encuentra completamente sorprendido, pues no tocó jamás una espada en su vida, pero aún así, parece sacarle ventaja al caballero en el entrenamiento. El caballero se pregunta por qué no puede acertarle ningún ataque al prota, a lo que el prota vuelve a atacar. Siente como su sangre se calienta de la emoción de volver a pelear. A todo esto todos se encontraban sorprendidos viendo la pelea, pues aquel inútil que incluso un perro le ganaba, ahora se encontraba llevándole ventaja a un caballero, pues el prota continuó atacando, haciendo que retroceda, pues el prota se dio cuenta que a pesar de encontrarse en un cuerpo debilucho que jamás se entrenó, él sigue siendo el rey mata dragones que acabó con el dragón berserker. Estos siguieron con el enfrentamiento, hasta que el prota de una estocada logra vencerlo. Todos se encontraban sorprendidos, incluso su hermano terminó sorprendido, a lo que el prota se lo toma con normalidad y se marcha, prometiendo volver para entrenar otro día, haciendo que estos se pregunten si de verdad sigue siendo la misma persona. Un rato más tarde, vemos al prota en su habitación. Se da cuenta que su cuerpo es muy débil, pues incluso después de un solo enfrentamiento de entrenamiento salió con heridas, mencionando que con su cuerpo mediocre no podrá hacerle frente a ninguno de sus viejos compañeros, mencionando que estos son tan fuertes que pueden ser fácilmente llamados como ejércitos de un solo hombre. Estos son Silveta, heredero del gran ducado de Cires, el rey de los caballeros. Luego está la santa elegida del culto de la carnicería, la santa de la sangre de Ron, Éspica, la archimago Yaula, y el segundo príncipe imperial del imperio Inmortali, el gran alquimista Calcis. Sabe que no es rival para ninguno de ellos, y menos contra todos juntos, por lo que debe acabarlos individualmente antes de que se unan, pues incluso en su vida pasada en su mejor momento hubiera tenido dificultades para derrotarlos. Por esa razón debe terminar con todos dentro de 5 años antes de que se cree la fuerza aliada para subyugar a los hechiceros, pero para eso, el primer paso es reparar su cuerpo destrozado, pero menciona que se le ha ocurrido una idea, mientras que en un cambio de escena, vemos que le entrega una lista de la compra a su sirviente, a lo que no se ve convencido por las cosas que el prota quiere comprar,
pues estas cosas son flores venenosas, lo que hace temblar del miedo al sirviente que pregunta para qué las quiere, a lo que éste menciona que aunque se lo explique no lo entenderá, pues aparentemente el dueño del cuerpo hizo algo así en el pasado, por lo que no tiene otra opción más que actuar como él. Por esa razón, se le acerca y de forma terrorífica le dice que si se lo revela tendrá que ser su juguete, diciendo que será muy emocionante imaginarlo, lo que lo hace temblar del miedo, por lo que éste ya sabiendo lo que podría venir desaparece rápidamente a ir a hacer las compras. Este ahora solo debía volverse lo más fuerte posible, y 1 mes y medio después, vemos que éste se encuentra entrenando, para luego tomar una poción de maná. Este cuenta que su manera de hacerse fuerte es llevar su cuerpo al límite, entrenar hasta el cansancio y recuperar toda la energía con las pociones de maná, que cada una de estas cuesta tanto como los gastos mensuales de una persona común, pero como este es hijo del duque puede permitirse estos gastos, este le pregunta a su sirviente si ya consiguió el encargo que le pidió, a lo que éste le dice que todo se encuentra en su habitación, mientras lo vemos temblar aún preguntándose para qué querrá tantas hierbas venenosas. Una vez en la habitación, el prota inspecciona que todas las hierbas estén perfectas, este planea utilizarlas para volverse más fuerte, pues según sus compañeros de su vida pasada, al ingerir una hierba venenosa, el veneno causa estragos en el cuerpo por lo que el cuerpo utiliza todos los recursos para sobrevivir, que en el proceso, puede despertar un potencial oculto, este sabe que puede morir por hacer este experimento, pero aún así se la come sin miedo al éxito, y rápidamente se toma la poción del frasco. Este siente muchísimo dolor, pero lo peor es que debe repetir ese procedimiento al menos unas 100 veces, pero nota que su flujo de maná se ha vuelto más suave, lo que significa que la teoría de sus viejos compañeros era verdadera. En ese preciso momento este escucha una voz muy familiar, dejándolo aturdido, este le grita que se muestre, pero en ese momento entra su sirviente ya que escucha un ruido muy fuerte, pero el prota le ordena que se vaya, a lo que éste se pregunta por qué, a lo que el prota de manera intimidante le dice que no lo volverá a repetir, por lo que éste muy asustado sale del cuarto. El prota recuerda perfectamente esa voz, la cual pertenece al rey del inframundo, este se pregunta por qué se encuentra aquí, a lo que éste de manera sarcástica vuelve a hablar diciendo que lo atrapó. El prota comienza a gritarle qué hace en ese lugar, ya que él mismo vio su final con sus propios ojos. Este le dice que aunque intente verlo, este no tiene un cuerpo físico, por lo que no podrá, a la que este se calma y le pregunta cómo es que puede hablar si perdió su cuerpo, a lo que este cuenta, que en los últimos momentos del prota, murió mientras se convertirá en rey del inframundo, a lo que el prota cree que se convirtió en rey del inframundo, pero este le dice que sí, y no, este le dice que cuando murió, transfirió su alma a su cuerpo, pues originalmente planeaba apoderarse de su cuerpo, pero como el prota perdió la vida no pudo completarlo. El prota deduce que el alma del rey del inframundo se encuentra dentro de él, a lo que éste lo confirma, pero el prota se pregunta cómo podrá destruir el alma del rey del inframundo, y se le ocurre vertir poder sagrado en su cuerpo, a lo que el rey del inframundo muy agustado le pide que espere, ya que él es diferente a como solía ser. El prota no entiende a qué se refiere, a lo que éste le explica que la locura y el caos no eran originalmente de él, sino debido al vínculo con el dios demonio. Pero ese vínculo se rompió al momento en el que el prota fue sellado en el vacío, a lo que el prota cree que puede ser cierto, ya que ahora puede entablar una conversación con él, a diferencia de antes que parecía un maldito loco. Quiero avisarles que a partir de ahora estaré llamando al rey del inframundo por el nombre de Diablo para facilitarlo. Ahora sí, sigamos con el manga. El prota le pregunta quién es ese tal dios demonio, a lo que Diablo le responde que es el mal acumulado, que incluso los dioses le temen. Diablo también le cuenta que en el pasado, fue maldecido para cumplir la voluntad del dios demonio, a lo que el prota le hace otra pregunta. Este le pregunta si el haber regresado 15 años al pasado fue su obra para poseer el cuerpo del que reencarnó él, a lo que este le dice que se podría decir que sí, ya que intentó utilizar el maná de dragón que el prota poseía para retroceder el tiempo, lo que sorprende al prota, pues este no sabía que se podría hacer eso, a lo que este le cuenta que los dioses crearon a los dragones para ser sus agentes, por lo tanto, pueden interferir con las leyes del mundo, y utilizando el poder de su maná de dragón, pudo retroceder el tiempo. El prota le pregunta si podía hacer eso porque no utilizó ese poder para escapar del vacío en lugar de retroceder en el tiempo, pero antes de que éste pueda responder,
menciona que de la nada se siente cansado, por lo que se va a dormir. Y así pasó todo un mes, que mientras vemos entrenar al prota, cuenta que desde aquel momento Diablo habla con él constantemente, pero aún así le parece reconfortante hablar con alguien que recuerda su pasado. Se da cuenta que el método para volverse más fuerte es bastante efectivo, pero lamentablemente ahora los maniquíes ya no le sirven para entrenar, pero al ver algunos caballeros entrenando, se pone contento, pues encontró nuevos maniquíes para entrenar, a lo que Diablo le dice que es más adecuado para ser malvado que un héroe, a lo que el prota lo manda a callar, y cuenta que mientras entrenaba con las hierbas venenosas, se dio cuenta que el poder sagrado de la poción sagrada le causa mucho dolor a Diablo ya que es la fuente del mal, por lo que lo amenaza con tomarse toda la botella por lo que dijo, a lo que Diablo para que no lo haga le dice que el prota queda mejor en el papel de héroe. El prota ve a un caballero en especial entrenando, el cual le suena muy familiar. Aquel caballero es regañado por su maestro por quedarse atrás de los demás, quien lo llama por el nombre de Lowen, a lo que le promete esforzarse. Al escuchar ese nombre el prota lo recuerda, solía ser llamado el caballero libre, esto porque se hacía pasar por caballero cuando en realidad era un mercenario. También cuenta que le desvió su vida varias veces, pero terminó muriendo en la batalla contra el dragón. El prota se acerca a Lowen, a lo que no lo saluda con respeto, por lo que el prota finge estar enojado y le hace una reverencia, mientras que por dentro se preguntaba por qué el rufián del prota se encontraba en ese lugar. A todo esto el prota solo disfrutaba ver a su antiguo conocido tratarlo con respeto. Lowen ya se encuentra cansado de que en todo momento lo humillen y planea renunciar, pero el prota le dice que quiere verlo más tarde en su campo de entrenamiento. Luego le dice algo al oído, lo que lo sorprende, pues aparentemente supo algo que jamás le había contado, a lo que mientras se marcha, menciona en su mente que como tiene una deuda con él, le hará un regalo. Por la noche, el prota se encontraba esperando a Lowen, que una vez llega, le pregunta cómo es que conoce su secreto, pero luego comienza a llorar y le pregunta que si de verdad puede arreglar su brazo, pues resulta que en el pasado, mientras estos bebían, Lowen le confesó que si jamás hubiera perdido su brazo, hubiera podido vivir como un caballero. A los vemos lo que en realidad fue lo que le dijo el prota al oído. Le dijo que sabe que su brazo derecho está rígido, a lo que se pregunta cómo lo supo, ya que jamás se lo ha contado a nadie, pero es más, ni siquiera él sabe por qué lo tiene así, a lo que el prota comienza a hablar diciéndole que su brazo está rígido debido al síndrome de ruptura de maná, lo que sorprende a Lowen. El síndrome de la ruptura de maná se refiere a todas las discapacidades que se producen en los canales de maná. Lowen le dice que se supone que ese síndrome es incurable. El prota menciona en su mente que en esta época es incurable, pero se descubre una cura 10 años en el futuro, por lo que le dice que él conoce la cura y está dispuesto a tratar su brazo, pero le dice que nada es gratis, por lo que le pide firmar un contrato, que al verlo se sorprende, pues las condiciones del contrato son que Lowen entrene con el prota todos los días, además de que debe jurar hacer cualquier cosa que el prota ordene. Contrato le aparece una mierda, ya que parece más un contrato de esclavitud, pero al no tener otra elección, decide aceptarlo, pues quiere aferrarse a cualquier esperanza de reparar su brazo. El prota se encontraba muy contento, pues menciona que como recompensa por tratar su brazo, se llevará ese objeto, el cual aún no sabemos a qué se refiere. Por otro lado, Lowen se ve muy preocupado, pues el prota parece demasiado contento. Unos días más tarde, en la pequeña ciudad de Martilen, el prota llevó a algún lugar a Lowen para que curar su brazo, que al momento de llegar al lugar, estos caminan hacia una choza, donde había un cartel que dice ser una farmacia y no una clínica, por lo que pide que dejen de venir. El prota menciona que en su otra vida, Lowen tuvo que venir a este lugar para que curen su enfermedad, pero una vez estos entran, no había nadie, y Lowen se entretiene con un cuadro extraño, a lo que el prota le dice que ese cuadro representa a la piedra filosofal, un objeto que se dice que interfiere en el dominio de los dioses, además de que incluso puede resucitar a los muertos, a lo que cree que puede ser cierto, dado que ha trascendido los reinos divinos de la muerte y el tiempo. En ese momento alguien detrás de una puerta felicita al prota por conocer esa información tan inusual, a lo que el prota dice que lo ha escuchado en algunos lugares, pero en realidad supo sobre la piedra filosofal gracias a sus dos compañeras de su vida pasada del equipo que lo traicionó.
La persona en la puerta se deja ver y menciona que hace tiempo no tiene un cliente interesado, pero aún así le dice que no hace negocios, a lo que el prota le pide a Lowen que espere un momento afuera, a lo que éste sale de la farmacia y cierra la puerta. Una vez a solas, este quiere ir directo al grano, por esa razón le explica que Lowen posee el síndrome de ruptura de maná, algo que a ella le interesa ya que está buscando una cura, llamándola alquimista piel de bestia casi. Esta se sorprende, a lo que se descubre, y vemos que es un semi-humano. El prota también le dice que así como Lowen, ella también tiene el síndrome de ruptura de maná, y que lo único que hace que la enfermedad no se acelere es esas hierbas. Esto sorprendió a Cassie. El prota cuenta que a diferencia de Lowen que su enfermedad se detuvo en su brazo, la de Cassie es mucho peor, ya que se extendió incluso por sus órganos. Esta a pesar de la sorpresa le dice que de igual manera aunque quiera no podrá curar el brazo de Lowen, ya que aún no ha encontrado una cura, a lo que el prota saca un papel y se lo entrega, dejando a esta impactada por el contenido. En esta se encontraba la cura de su enfermedad. El prota obtuvo esa carta con la cura gracias a que Calcis, uno de los integrantes del grupo que lo traicionaron, lo repetía una y otra vez, por lo que terminó memorizándolo, aunque no lo recuerda bien. Por esa razón necesita a Cassie, alguien que entienda estas cosas y pueda completarla aún con la información incompleta. Esta le dice que necesitará 1 mes y medio, a lo que el prota le dice que aún así, con sus recursos le será difícil conseguirlos ingredientes, a lo que éste entiende que el prota quiere algo a cambio, y el prota le dice que quiere su anillo. Este es el anillo de la rapidez, un artefacto que triplica tu velocidad física durante 10 segundos, 3 veces al día. Un objeto muy útil para ataque sorpresa, escapar, y durante las batallas. Gracias a este artefacto, que Lowen recibió como recuerdo en su vida anterior, incluso con un solo brazo, fue capaz de convertirse en rango S, además de ser el único método de defensa de Cassie debido a sus limitaciones físicas. El prota le dice que si viene con él a la casa del duque podrá protegerla y no necesitará más el anillo, a lo que ésta le dice que la gente hablará por acoger una piel de bestia en su casa, a lo que el prota menciona que no le importa lo que digan sobre él, después de todo ya es un canalla para todo el mundo. Esto conmovió a Cassie y aceptó su propuesta, entregándole el anillo. Una vez de regreso en la casa del duque, cuando estos apenas están llegando, aparece el sirviente de pelo verde corriendo muy preocupado en busca del prota, mencionando que ha surgido una emergencia, pues resulta que el hermano menor del prota ha desaparecido en la montaña monstruosa, pues aparentemente alguien desapareció en esa montaña, y el hermano del prota junto a un equipo fueron en su rescate, pero hace 2 días que no regresan. El prota al escuchar esa noticia queda muy impactado, pues si su hermano desaparece, este tendrá que asumir ser el heredero, lo que arruinaría sus planes de venganza. Por esa razón necesita rescatar a su hermano, así que se decide en unirse al equipo de rescate que irán por su hermano, por lo que le dice a su sirviente que lleve a Cassie a su habitación, para luego pedirle un favor a Cassie. Un rato más tarde, el prota se encontraba pidiéndole a su padre para poder ir con el grupo de búsqueda, a lo que éste se niega por ser un lugar muy peligroso, pero el prota comienza a fingir que llora por extrañar a su hermano y este se conmueve tanto que lo abraza y decide dejarlo ir. Esta manera de hacer las cosas del prota le parecen algo elegantes a diablo, pero aún así funcionó, haciendo que el prota quede bajo protección del vicecapitán de los caballeros, quien a pesar de aceptar protegerlo, le parece un fastidio. En un cambio de escena, estos llegaron a la montaña monstruosa, tomándose con rastros de una batalla. El prota nota una daga de duende, pero había algo extraño, pues no es posible que un grupo de duendes haya derrotado a su hermano junto a todo su equipo. Además, no tiene lógica que los duendes hayan borrado las huellas, ya que estos no poseen una inteligencia tan avanzada, a menos que se trate de un rey duende. Estos poseen una inteligencia mucho mayor a las de un duende normal, además de una fuerza muy superior, por lo que le informa al vicecapitán que pueden estar tratando con un rey duende, a lo que éste menciona que incluso él tendría problemas para enfrentarse a uno, por lo que se retirarán hasta tener un plan, a lo que el prota le dice que no, ya que si pierden más tiempo, para cuando estos lleguen los duendes ya se los habrán comido. Este le ordena al vicecapitán que traiga un perro rastreador, a lo que éste le dice que es inútil, ya que al parecer el olor se borró por completo, a lo que el prota le dice que aún así lo traigan. Una vez lo traen, el prota le da de beber una poción,
la cual hace que el olfato del perro se vuelva mucho más sensible, logrando que éste perciba un rastro. Esta opción fue aquel favor que le pidió el prota a Cassie antes de irse, y ahora con un rastro, el prota ordena que se pongan en marcha. Un rato más tarde, estos encuentran la aldea de los duendes, logrando ver al hermano del prota junto a los caballeros encerrados. Estos aún no han llegado tarde, pero había un problema. Por alguna razón habían 3 rey duendes en una sola aldea. El vicecapitán le dice al prota que mientras ellos pelean contra los duendes, él vaya a rescatar a su hermano junto a los caballeros, y que luego huya, a lo que el prota acepta, pues a pesar de haber 3 rey goblins, los cuales extraño, son bastantes caballeros, por lo que podrán lidiar con ellos sin él, y así, estos atacaron la aldea. Los prisioneros se pusieron muy felices al ver a los caballeros, mientras que el prota logró ocultarse hasta llegar a la jaula. Este rompe la cerradura y libera a todos juntos a su hermano. Este le ordena a todos los campesinos que huyan. Ahora que ya había podido rescatarlo, este planea escabullirse. Su hermano corre detrás de él y le dice que hay un monstruo, pero antes de que pueda terminar, este le grita aterrorizado que corra, a lo que el prota no comprende, mientras vemos un monstruo gigante detrás de él, quien ataca sin previo aviso, pero el prota pudo reaccionar a tiempo para esquivarlo. Este menciona que debió imaginarlo, ya que al haber 3 líderes en una sola aldea solo puede significar una cosa, que un monstruo de rango superior a los rey duendes se encontraba en la aldea, el peor monstruo entre los demonios con forma humana, un troll. El prota le ordena a su hermano que tome a los aldeanos y huya con ellos, a lo que éste le dice al prota que si pelea contra el troll morirá, a lo que el prota haciéndose el genial le dice que no morirá, para luego lanzarse contra el troll, logrando esquivar su golpe y cortando su pierna, pero como era de esperar, la velocidad de regeneración del troll es extremadamente alta, por lo que no podrá ganarle con ataques normales. Por esa razón este toma algo de su bolsillo. Por otro lado, los caballeros se sorprenden al ver al troll. El vicecapitán jamás esperó que haya un troll en la aldea, y mientras corre a por él, ruega que el prota aguante un poco más. El prota aún seguía enfrentándose contra el goblin. Este saca el anillo de la rapidez, que una vez se lo coloca, este obtendrá una mayor velocidad por 10 segundos. El tiempo restante de la velocidad comienza a correr y el prota a una velocidad increíble logra esquivar el ataque del troll. Este menciona que en esta vida aún no ha alcanzado esta etapa de velocidad, pero gracias al anillo puede hacerlo, y mientras esquiva y corta en todas las direcciones al troll, el tiempo seguía corriendo, que, cuando le quedaba tan siquiera un segundo restante, este menciona que la siguiente etapa que debe superar es la etapa del aura de la espada, mientras vemos que su espada comienza a cubrirse de maná, cortando la cabeza del troll, acabándolos en tan solo 10 segundos. Por otro lado, el vicecapitán menciona que deben ayudar al prota de inmediato, pero en ese momento ve al prota en el aire de forma majestuosa. Este nota el brillo de su espada, dándose cuenta que el prota logró llegar a la etapa de utilizar el aura de la espada, sorprendiéndolo, ya que ni siquiera él ha podido dominar esa etapa, aunque realmente el prota se encontraba sin poder moverse, aterrizando sobre un árbol. Este menciona que le duele todo el cuerpo tan solo por usar 10 segundos el aura de la espada, por lo que debe usar con más cuidado el anillo de la rapidez. Al día siguiente, el duque fue informado de todo lo sucedido. Incluso le preguntó al vicecapitán si de verdad el prota derrotó al troll y utilizó la técnica del aura de la espada, a lo que éste lo confirma. Mientras vemos que el cuerpo del troll se encuentra afuera de la mansión, el duque se preguntaba qué le estaba pasando a su hijo, pues jamás imaginó que tuviera tales cualidades. Esa misma noche, vemos al prota meditando. Este notó que su capacidad mágica había aumentado, pero también se dio cuenta que sigue siendo débil. Con su fuerza actual jamás podrá acabar con los que lo traicionaron, pero en ese momento ve que una pequeña criatura menciona que le gusta la determinación del prota. Este se sorprende al verlo, y le pregunta quién es, pero luego reconoce su voz. Este le dice que así es, él es el señor del inframundo, Underlord, pero lo seguiré llamando Diablo para que se haga más fácil. El prota en lugar de sorprenderse comienza a reírse, pues la forma tierna que adquirió Diablo lo hace estallar de risa, lo que lo enfurece, diciendo que todo es culpa del prota por ser muy débil. El prota le pregunta cómo es que ahora puede verlo, a lo que éste le dice que solo él lo puede ver, pues aparentemente cuanto más fuerte se vuelva el prota hace que pueda verlo. El prota le dice que no le gusta la idea de tener que verlo todo el tiempo,
pero luego comienza a pensar, pues según las palabras de Diablo, Underlord es una maldición transmitida por el dios demonio, y Diablo se liberó de esa maldición porque cortó su vínculo con el dios demonio. Por esa razón le pregunta cuál es su verdadero nombre, a lo que éste le dice que perdió su nombre hace tiempo. Al escuchar eso el prota decide ponerle un nombre, escogiendo el nombre de maldición, pues según la lógica del prota, como él es una maldición que le echaron su nombre será maldición, lo que le parece algo tonto, a lo que el prota de manera sarcástica le dice que se calle, a lo que éste sonríe y le dice que lo llame como quiera. Quiero decir que aunque ese bicho se llame maldición, lo seguiré llamando Diablo, ya que me parece que le queda mejor. Una semana más tarde, el prota fue de visita a la habitación de Cassie, quien aún se encontraba experimentando en la cura para la ruptura de maná. Esta le da la bienvenida llamándolo Maestro Troll, pues desde que derrotó a aquel troll, se ganó el apodo de Maestro Troll, pero a este no le gusta ya que siente que le están diciendo que tiene cara de troll. Este pregunta por Lowen, a lo que Cassie le dice que se encuentra al fondo de la sala, a lo que este va a verlo, y cuando lo encuentra, este se encuentra llorando de la felicidad, pues su brazo derecho se encuentra completamente curado, jurándole lealtad de por vida al prota, lo que emociona al prota, aceptando completamente su lealtad. El prota le pregunta a Cassie si pudo curar su enfermedad como lo hizo con Lowen, a lo que ésta le dice que si estrechamiento de maná es muy diferente al de Lowen, por lo que todavía necesita un mes más de investigación antes de poder curarse, a lo que el prota le dice que está haciendo un gran trabajo, a lo que ella le agradece, volviéndolo a llamar Maestro Troll, lo que hace que Lowen se ría por ese apodo, haciendo enfurecer al prota, quien le dice que lo siga ya que tienen trabajo que hacer. Lo que Lowen muy entusiasmado le dice que hará cualquier tarea, pero no lo debió haber dicho, pues unos momentos más tarde, vemos que la primer tarea que le ordenó el prota fue de trabajo físico. Ahora vemos al prota junto a un mercader. Este quiere utilizar el dinero de la venta del troll para comprar algunas plantas, a lo que al mostrarle la lista de plantas al mercader, este se sorprende, pues son plantas venenosas, a lo que el prota le pregunta de manera intimidante si será posible comprarlas, a lo que el mercader con tal de no tener problemas con el prota le dice que sí. Luego de unos momentos, el sirviente Philin le informa al prota que su padre lo llama, por lo que éste va a buscar a su padre, que una vez llega a su oficina, este se sorprende, pues este se encontraba con alguien quien le trae desagradables recuerdos. Diablo le pregunta quién es, a lo que el prota le dice que solo es un viejo que desprecia a los mercenarios. El prota lo saluda, nombrándolo protector de la frontera noreste, a lo que el hombre se sorprende porque el prota lo conoce, a lo que el prota le dice que sí, pues es uno de los pocos en el imperio que ha alcanzado la etapa de maestro de la espada. La etapa de maestro de la espada es una etapa trascendental con la que sueñan todos los caballeros, los que superan el ámbito del talento y entran en el de la SOBRTHUMANIDAD, pueden partir montañas con sus espadas, y pueden hacer temblar el aire con su respiración. El prota era uno de los pocos que llegaron a esa etapa, y es la etapa que debe alcanzar nuevamente. El padre del prota le dice al hombre que los monstruos han actuado extraño, a lo que éste le dice que no solo en la ciudad, sino que en otras partes también, incluido en la Torre de la Matanza, a lo que el prota recuerda ese lugar, pues es donde se encuentra uno de los viejos compañeros que lo traicionaron. El hombre le dice al prota que quiere que se una a su orden, prometiendo que lo convertirá en el mejor espadachín del imperio, a lo que el prota lo rechaza, pues realmente él ya pasó por su entrenamiento en su otra vida, y sabe perfectamente cómo alcanzar la etapa de maestro de la espada por su solo, por lo que le dice que éste sabe cómo hacerse más fuerte, y que incluso en su estado actual, si se llegan a enfrentar, podrá alcanzar a rasguñarlo. Al escuchar eso el hombre comienza a hacer temblar el aire, haciendo que el prota sienta la presión a su alrededor, a lo que el hombre le pregunta si aún cree que podrá alcanzarle a hacer un rasguño, a lo que el prota no se retracta y aún insiste en poder rasguñarlo, y le hace una apuesta: si él no logra rasguñarlo, se unirá a su orden, pero si lo logra, deberá entregarle su espada, a lo que al escuchar eso el hombre se ríe y se da cuenta que el prota realmente sí es fuerte, pues su padre no soportó la presión y acabó inconsciente. Este acepta la apuesta, aunque le sorprende que el prota quiera su reliquia familiar, y Diablo se da cuenta que el prota desde el principio gibe tras su espada, a lo que éste le dice que debe obtener una espada como esa cuando surja la oportunidad, pues esa es Belcebú, una de las espadas legendarias.
Ahora los vemos afuera en un lugar de entrenamiento. El grandote planea usar su espada Belcebú, pero este duelo se llevará con dos condiciones: que ninguno usara la espada de Aura, y el grandote no moverá su pierna derecha. El prota menciona que aunque parezca una desventaja, para un maestro de la espada no es nada. Además, estos tienen bastante público, y debe pensar bien en cada movimiento, ya que un paso en falso y puede ser noqueado, y así, el prota se lanza contra el grandote, pero este fácilmente bloquea su ataque. El prota luego de retroceder continuó atacando, y el grandote menciona que esa manera de atacar con la espada sin refinar es similar a la de un grupo de mercenarios, diciendo que cuando se una a su orden tendrán que arreglarlo. El prota se enfurece por su comentario, y vuelve a lanzarse al ataque, esta vez con una técnica del rey de los mercenarios. El grandote se nota muy confiado, pero el prota ignora su bloqueo y pasa a un lado de su espada, casi alcanzado a cortarlo. Todos se sorprenden por el acto del prota, y su padre se pregunta si de verdad el prota está arrinconando al grandote. Pero regresando al combate, el prota sigue atacando de esa forma inusual, y el grandote se da cuenta que el prota se encuentra apuntando a los puntos vitales, mencionando que definitivamente debe llevarse al prota a su orden, por lo que lanza un ataque, pero el prota logró esquivarlo por poco, para luego retroceder y tomar algo de distancia. El grandote le dice que no podrá tocarlo usando esos movimientos, y que le da la bienvenida de antemano a su orden, a lo que el prota también le agradece de antemano, y en ese momento este se posiciona y desaparece de la nada. El grandote se sorprende, pues todo este tiempo el prota estuvo ocultando su verdadera fuerza, logrando cortarlo a gran velocidad, para luego terminar su frase, agradeciéndole por su espada. Una vez termina el combate, todo el público estalla de felicidad, pero el prota alcanzó esa velocidad gracias al anillo de la rapidez. Aunque nadie lo sabe, el prota creyó que le arrancaría un brazo con ese ataque, pero solo le causó un rasguño. El grandote, tal y como prometió, le entrega su espada. El prota la acepta, aunque no puede esconder su cara de felicidad por el premio gordo, aunque para Diablo esa recompensa fue haciendo trampa. En la noche, el prota se encontraba admirando la espada, y Diablo se ríe diciendo que no sabe usarla apropiadamente, lo que confunde al prota, a lo que éste le dice que él conoce el secreto de las espadas legendarias que los humanos desconocen, a lo que el prota se impacta y le pregunta qué secreto, a lo que éste le dice que no será gratis, y que se lo dirá bajo dos condiciones: primero, debe jurar servirle como rey, y la segunda es que nunca hacerlo beber la poción sagrada. Pero el prota vuelca un poco de su sangre en la espada, haciendo que ésta brille, pues éste hizo un pacto de sangre con la espada. El prota le dice que realmente él ya sabe todo sobre las espadas legendarias. Belcebú es una de las 72 espadas, que aunque parezcan simples y robustas, en realidad fueron creadas a partir de los cuerpos de los señores corruptos, que alguna vez gobernaron el antiguo inframundo. Cada espada alberga el poder de un señor corrupto, y una de las tres condiciones para despertar su poder oculto es alimentarlos con sangre y formar un contrato sanguíneo. Diablo se encuentra muy frustrado porque el prota ya conocía todo eso y no pudo aprovecharlo, a lo que el prota, por haber querido controlarlo, le dice que se prepare para beber una poción sagrada al día, a lo que éste trata de disculparse de todas las formas posibles. Al día siguiente, vemos al prota en la oficina de su padre. Este le estaba pidiendo a su padre permiso para unirse al grupo de búsqueda del grandote a la montaña del demonio, a lo que éste no sabe si aceptar, pues es un lugar muy peligroso, a lo que el grandote lo ayuda diciendo que él lo protegerá, lo que hace que su padre quede más tranquilo, pero aún así duda si dejarlo ir, pues el prota realmente quiere ir para cumplir la segunda condición para despertar el poder de la espada, la cual es absorber grandes cantidades fuerza vital, por lo que quiere acabar con los monstruos de ese lugar y absorberle su fuerza vital. Aquí vemos que los monstruos de la montaña del demonio se encuentran corriendo en alguna dirección. En un cambio de escena, vemos al prota y al grandote llegando a la fortaleza de Átila, construida para protegerse de las bestias demoníacas de las montañas Pieren, aunque al entrar, se da cuenta que realmente las instalaciones y los soldados son un desastre. Estos son recibidos por Dasval, el oficial en jefe de la fortaleza. Los soldados del lugar murmuran sobre el apodo del prota, y hay algunos que no creen que haya derrotado a un troll, y su apodo de maestro troll se deba a que se parece a un troll. Esos comentarios enfadan a Lowen, pero el prota menciona que ya lo ha escuchado tantas veces que ya no le afecta,
a lo que el grandote le dice al jefe de la fortaleza que hay muchos bichos ruidosos, refiriéndose a los soldados que hablan del prota, lo que asusta al comandante en jefe frente al grandote. Unos momentos más tarde, el prota le pregunta al jefe de la fortaleza si han tenido ataques de monstruos, a lo que éste dice que no deben preocuparse por eso, a lo que el grandote no cree que no deban preocuparse. Después de todo se encuentran frente a un bosque lleno de monstruos, a lo que éste dice que los orcos se han asentado en el centro de la cordillera, y cree que por esa razón los monstruos no han atacado, a lo que al prota le parece extraño. Diablo menciona que algo grande se avecina, a lo que el prota con mucha curiosidad ve al horizonte y queda completamente impactado por lo que ve. El prota le advierte al jefe de la muralla que cierre las puertas ya que se aproximan monstruos, pero este cree que solo se encuentra bromeando, a lo que el grandote le dice que cierre las puertas, pues cuando estos ven al horizonte, notan una oleada de monstruos aproximándose. Los soldados entran en pánico, quienes piden instrucciones del jefe de la muralla, pero este no logra tomar ninguna decisión. Por esa razón el grandote ordena cerrar las puertas, a lo que los soldados acatan las órdenes y cierran las puertas, pero justo antes de cerrarlas totalmente, un lobo enorme logra acceder a la muralla, a lo cual casi logra acabar con uno de los guardias, pero el prota llega a tiempo y acaba con el lobo fácilmente, dándose cuenta que aunque sea casi imperceptible, la espada Belcebú logra absorber energía vital. El caballero que salvó se sorprendió porque el prota utilizó el aura de espada, y comienzan a creer que de verdad es el maestro troll, pero ese apodo sigue haciendo enojar al prota, a lo que el soldado le agradece apropiadamente por salvarlo, a lo que el prota algo enojado le dice que mejor tome una espada y proteja la muralla. En ese momento llega Lobo preocupado con el prota, dándose cuenta de la gran cantidad de monstruos que hay en los portones de la muralla, aunque el prota se encuentra muy emocionado, pues podrá darse un festín con la vitalidad de todos esos monstruos, pero luego se percata de la forma extraña en la que habla, a lo que Diablo le dice que la espada Belcebú es una glotona, lo que hace relucir los sentimientos de glotonería de su portador. Esto avergüenza un poco al prota, pero no le importa, pues después de todo solo vino a la muralla para despertar el poder de Belcebú al absorber la viralidad de los monstruos. Luego, el grandote le dice al prota que lo espere, ya que limpiará la entrada, a lo que el prota le grita que lo deje encargarse de todo, a lo que el grandote no le hace caso y salta hacia los monstruos, lo que arruina un poco los planes originales del prota, pero el grandote muy emocionado lanza un poderoso ataque contra todos los monstruos. A todo esto el prota le ruega que le deje al menos la cuarta parte de los monstruos, para que en un cambio de escena, veamos a todos los monstruos derrotados, pues el grandote acabó con todos ellos, dejando al prota bastante triste. El jefe de la muralla les agradece por su ayuda, y Diablo comienza a hablarle al prota, a lo que éste cree que es para burlarse, pero Diablo le dice que cuando dijo que se acercaba algo enorme no se refería a la oulide de monstruos, lo que deja confundido al prota, y en ese momento una gran bola de fuego aparece en dirección a la muralla. La bola de fuego impacta contra la muralla. El grandote se pregunta si es algún ataque de algún mago, a lo que el prota le dice que no, pues este sabe perfectamente quién es el que los está atacando, recordando que fue quien casi lo mata en su vida pasada. Y es cuando vemos una fila llena de orcos y de trolls. Los soldados se impactan por lo que ven, además del jefe de la muralla, preguntándose por qué se encuentran todos juntos. El grandote da un paso para lanzarse al ataque, pero el prota le dice que espere, pues no podrá él solo, a lo que el grandote no entiende, y el prota le dice que observe detrás de todos los monstruos, donde vemos a un monstruo con un báculo. El prota le explica que ese monstruo posee maná y poder de un maestro de la espada, llamado Troll Superior. El grandote le pide a todos que evacúen, ya que incluso para él será difícil, a lo que el prota le dice que aún hay una manera de derrotarlo, a lo que éste no comprende. El prota le pide a Lowen que lidere a los soldados y mantenga a raya a los monstruos lo mejor que pueda, a lo que éste acepta la orden y se lanza al ataque. Mientras tanto, el prota le dice que solo hay una manera de que todos sobrevivan, por lo que comienza a explicar su plan, mientras vemos el enfrentamiento de los caballeros contra los monstruos. El grandote y el jefe de la muralla se sorprenden por el plan del prota, y al jefe de la muralla le parece una locura ese plan, ya que aparentemente una de las fases del plan consiste en que el grandote se aleje, pero el prota sigue firme con su plan, a lo que al grandote también le parece una locura, pero el prota le pide que confíe en él,
a lo que luego de recordar la confianza que ha tenido el prota, acepta el plan del prota, y antes de irse, le dice que si su plan falla tendrá que unirse a su orden, a lo que el prota acepta y el grandote salta en dirección al bosque. Diablo le pregunta al prota cómo es que sabe que ese troll superior es el mismo que el de su vida pasada, a lo que el prota le dice que a pesar de la mala relación de los trolls con los orcos, estos están trabajando juntos, mientras vemos que Lowen acaba con un troll utilizando el aura de espada, lo que sorprendió al prota, pues aparentemente el entrenamiento con las flores venenosas también le funcionó a Lowen, pero menciona que la razón por la que llaman ejército inmortal a los monstruos, dirigidos por un troll superior, es porque puede revivirlos utilizando su poder, mientras vemos que el troll que acabó Lowen revive con magia del troll superior. Normalmente se necesita la magia de un archimago o el aura de un maestro de la espada para derrotarlos, pero tiene una mejor idea, mientras vemos cómo besa a su espada diciendo que le dará de comer trolls. Lowen ya se encontraba muy cansado, creyó que se había vuelto mucho más fuerte por comer las flores venenosas, pero se equivocó, y ahora pagaría su precio, pero antes de que el troll lo alcance, el prota se posiciona en la cabeza del troll. Lowen trata de explicarle que aunque lo ataque no lo acabará, a lo que el prota entierra su espada en la cabeza del duende y le ordena a Belcebú que se lo coma, a lo que comienza a absorber toda la existencia del troll, quedando completamente inservible sin posibilidades de revivir. El troll superior se sorprende, y el prota luego de absorber la vitalidad del troll observa a los orcos como su siguiente platillo. En un cambio de escena, el prota ya se ha comido 4 trolls, pero aún sigue con más ansias de comida, mientras observa a los trolls asustados y al troll superior enojado, por lo que crea un ataque de fuego, a lo que el prota lo comienza a esquivar. Diablo le pregunta por qué no solo lo ataca, a lo que el prota le dice que si toca solo por un instante ese fuego quedará rostizado, por lo que lo mejor por ahora es huir y esperar al grandote, pues aparentemente le pidió un favor, pero se distrajo y casi es golpeado por un orco, al que fácilmente logró esquivar. Diablo le pregunta por qué no devora a los orcos, ya que aunque no tengan tanta vitalidad como los trolls, siguen teniendo buena vitalidad, a lo que el prota le dice que será ventajoso para ellos no acabar con los arcos siempre y cuando el grandote llegue a tiempo, pero al estar hablando se distrajo y casi es golpeado por una bola de fuego, ya que logró saltar y esquivarla, pero el troll superior prepara otro ataque, y Diablo le pregunta al prota cómo hará para esquivar el siguiente ataque en el aire, lo que preocupa al prota, quien solo podía ver cómo llegaba la bola de fuego, pero para suerte del prota el grandote llega y lo salva destruyendo la bola de fuego con su espada, sorprendiendo al prota, pero rápidamente recuerda que se encuentra cayendo, y, como ya utilizó mucho poder no podrá detener la caída, pero un orco mamadísimo lo salva, sorprendiendo a los soldados, pues es el líder de la tribu de los orcos, que la razón por la que los orcos estaban trabajando junto a los trolls era por la lealtad a su líder orco, que se encontraba encerrado junto a otros rehenes, pero ahora que el líder de la tribu se encontraba aquí, los orcos volverán a la rivalidad, por esa razón no acabó con los orcos. El grandote ataca al troll superior, a lo que lo bloquea fácilmente. El grandote se da cuenta que las palabras del prota eran ciertas cuando dijo que él solo no podría derrotarlo, pero no estaba solo, ya que el líder de los orcos también se encontraba peleando a su lado, quien también se encuentra al nivel de un maestro de la espada. El grandote planea darle el golpe final, pero el troll superior se rehúsa a morir, pues menciona que quiere vengar la muerte de sus padres, comenzando a acumular mucho poder. El grandote se da cuenta que algo está sucediendo con el troll superior, a lo que el troll les dice que no planea morir en vano, y se hará estallar con todos ellos. El grandote sabe que no puede manejar esto, por lo que les ordena a todos que corran, pero el prota se lanza contra el troll con una cara de deseo, pues esta es su oportunidad de absorber la vitalidad del troll superior y despertar el poder de la espada, y en otra escena vemos que el troll terminó explotando. Unos segundos antes, el prota logró enterrar la espada, comenzando a absorber el maná, pero la energía del troll es mucho mayor a la que esperaba, y Belcebú no es capaz de absorberla toda, ya que ya llegó a su límite, por lo que es hora de ir a la última fase para despertar su poder. Le pide ayuda a Diablo, ya que la última condición es fusionarla con energía demoníaca para despertar al monarca corrompido dormido, a lo que Diablo le dice que a cambio debe dejar de tomar pociones sagradas por una semana,
a lo que éste acepta, y Diablo toca la espada, comenzando a fundirla en energía demoníaca. Esto hizo que Belcebú despierte, quien muy furioso pregunta quién se atrevió a despertarlo. El prota nota que realmente Belcebú es muy intimidante, pero por suerte tiene algo que le causa mucho miedo. Ese algo es Diablo, quien se hace presente ante Belcebú, lo que éste comienza a sudar muy asustado. Diablo le ordena que entregue su autoridad, a lo que éste, luego de la sorpresa de haberse topado con el rey del inframundo, decide aceptar entregar su autoridad. El miedo de Belcebú es a causa de que Diablo logró derrotar a todos los monarcas corrompidos, y se convirtió en el gobernante del inframundo. Por esa razón le tiene miedo. A todo esto Diablo solo esperaba que el prota cumpla su promesa, y así, el prota le ordena a Belcebú que se coma toda la vitalidad del troll superior, a lo que éste, acatando las órdenes, lo devoró hasta que de un momento a otro el troll superior desapareció. Lowen se pregunta qué pasó con el troll superior, mientras que por otro lado, el prota se da cuenta del verdadero poder de la gula, pero por haber absorbido tanto maná y vitalidad a éste le entran ganas de vomitar, a lo que Diablo le explica que cuando sobrepasas el límite que su cuerpo puede soportar, se convierte en veneno, pero el prota se encuentra empecinado en querer absorber esa energía, pero cuando baja la mirada, éste ve un huevo de fénix, y ahora comprende por qué el troll superior era capaz de utilizar magia de fuego, porque se comió el huevo de fénix, a lo que éste ahora también quiere comerse el huevo para poder utilizar magia de fuego, pero en ese momento llega el grandote y le da una palamada en la espalda, ocasionando que éste termine vomitando la energía y vitalidad extra sobre el huevo. Este ahora se lamenta haber perdido esa energía, y el grandote se sorprende al ver el huevo de fénix, pues son tan raros como un dragón, pero justo en ese momento el huevo comienza a romperse, y de este sale un fénix muy brillante. Este logró despertar gracias al maná que expulsó el prota. Todos se sorprenden al ver al fénix, a lo que éste se posa sobre la cabeza del prota, haciendo que éste sea cubierto por unas llamas, pero por alguna razón esta no quema, y Diablo le explica que el fénix le dio su bendición, la cual hace que el prota sea más resistentes a todo tipo de fuego, pues cree que el fénix hizo esto porque lo ve como su salvador, ya que despertó utilizando el maná que expulsó el prota. A todo esto el prota sabe que la bendición del fénix le servirá contra la maga de su vida pasada. El fénix prende vuelo, pero antes deja caer una pluma en la palma del prota. Por otro lado, el grandote se encontraba sorprendido por lo que acababa de suceder. Una va acabó todo. El jefe de los Orcus aparece diciendo que rompió el juramento, por lo que para pagarlo quiere que acaben con su vida, a lo que el prota no comprende a qué se refiere, pues resulta que en el pasado, el jefe de los Orcus de ese entonces, en una batalla contra el líder de la familia del prota de ese entonces, perdió contra el líder de la familia, por lo que juró que jamás volvería a bajar de la cordillera, y como un juramento es más importante que sus propias vidas, se encontraba decidido a morir. Pero el prota, ahora que comprende, solo le dice que no le interesa ese juramento y se da la vuelta, lo que enfurece al Orcus, a lo que al ver eso el prota le pregunta si no quiere pagar de alguna otra forma, lo que deja confundido al Orcus. Al día siguiente, el grandote se sorprende por lo que ve, pues los Orcus estaban trabajando junto con los humanos para limpiar los restos de la batalla, lo cual normalmente costaría meses, pero gracias a la ayuda de los Orcus podrán hacerlo en una semana, pues estos están haciendo el trabajo como pago por el juramento de su jefe. Todo esto sorprendió al grandote, pues el prota lo sigue sorprendiendo, a lo que, como ya todo estaba resuelto, decide dejar todo en manos de la torre de la carnicería, a lo que el prota acepta. Después de todo, solo vino a despertar a Belcebú, pero adicional a eso, consiguió la bendición del fénix, por lo que lo único que le quedaba ahora es entrenar aún más duro. Por otro lado, cuando regresa a la ciudad, todo el pueblo lo aclama como un héroe, pues se difundió el rumor de que el prota derrotó al troll superior y que es capaz de domar fénix, a lo que todo esto avergüenza al prota, pero al ver que todos los tratan como un héroe, comienza a parecerle algo agradable, aunque ahora su prioridad es entrenar. Un rato más tarde, el prota se encontraba con la pelirroja. Esta le dice que su síndrome es mucho más severo que el de Lowen, por lo que no podrá curarse, lo que aparentemente entristece al prota, quien le dice si hay alguna otra forma, a lo que ésta le dice que necesita un alquimista de alto nivel capaz de crear un elixir de la calidad más alta, y cree que será imposible, a lo que el prota le dice que no se preocupe, pues conoce a un alquimista extremadamente bueno.
Esta en ese momento recupera las esperanzas, contando que cuando descubrió que no podría curarse se desmoronó, pues ya no le quedaría mucho tiempo de vida y solo decidió aceptarlo, pero bajo palabras frías del prota, hay acciones muy cálidas, por lo que ahora recuperando las esperanzas, le pide que traiga a ese alquimista. Una vez se va, a Diablo le sorprende que el prota se preocupe por alguien, a lo que éste solo le dice que está cumpliendo una promesa. De todos modos, debía visitar a ese alquimista, mencionando que esa persona tampoco tiene mucho tiempo de vida. 3 días más tarde, vemos al prota en Ciudad Magellan, en el comercio más grande del imperio, pero por otro lado, en los barrios bajos, vemos a este hombre rubio siendo intimidado por estos hombres, ya que este solo puede hacer como máximo una prisión de la más alta calidad a la semana, y estos hombres quieren que haga el doble, a lo que este les dice que es imposible, pero a estos no les importa. En ese momento llega el prota como alguien que resuelve los problemas de los demás. Este ahora se encontraba frente al hombre enorme, a lo que el prota lo ignora y le pregunta al rubio si acaso está siendo intimidado, pero el grandote se enoja por ser ignorado y ataca al prota, pero de un momento a otro este termina contra la pared de un puñetazo del prota, sorprendiendo a los demás hombres. Al ver eso, uno de los hombres de barba ataca al prota muy furioso, pero este lo esquiva y baja su pantalón, dejando ver una ropa interior de ositos, a lo que el prota se burla, y el hombre muy furioso lo ataca con su espada, pero el prota utiliza el aura de espada y rompe su espada, sorprendiendo al de barba, quien se sorprende aún más al ver que el prota es capaz de utilizar el aura de la espada, pero en un cambio de escena, vemos al hombre todo golpeado en el suelo, mientras que su compañero se encuentra sorprendido de que alguien como el prota se encuentre en los barrios bajos, a lo que el prota se acerca al hombre rubio y le pregunta si necesita su ayuda, además de que no le cobrará caro. El hombre no sabe qué hacer, pero viendo la situación no tiene más remedio que aceptar la ayuda del prota. El rubio al aceptar la ayuda del prota comienza a llorar y le pide un favor, y aquí el prota nos cuenta que este hombre solía ser un alquimista muy renombrado, pero luego de que su hija fue secuestrada, se vio obligado a suministrar píldoras de elixir para que no le hagan nada a su hija, pero luego de descubrir que su hija perdió la vida, le pidió venganza, y pronto se unió a su hija. Claro, esto sucedió en su vida pasada, y aún no es tarde para cambiarlo, por lo que el rubio le pide que salve a su hija, a lo que el prota acepta, pero le pide que no olvide su promesa de hacer lo que le pida, por lo que observa al hombre que dejó ileso y se acerca a él, pues tiene algunas preguntas para hacerle, pero como sabe que no responderá fácil comienza a golodearlo, pero este grita que responderá todas las preguntas. Por otro lado, en la oficina del líder del gremio Cerberus, aquellos que secuestraron a la hija del alquimista, en ese momento llega alguien a la oficina, era el hombre que dejó el prota, pero este se encontraba golpeado, y el prota se encuentra detrás. El prota comienza a acercarse al líder del gremio, a lo que este impregna de maná un dispositivo de alarma, pero por alguna razón ninguno de sus hombres aparecía, a lo que el prota le dice que los dejó en un sueño profundo, y le pregunta dónde está la hija del alquimista, a lo que el líder ahora entiende a qué vino el prota, diciéndole que no lo subestime, ya que él es el más fuerte de su gremio, así atacando al pero en un cambio de escena, lo vemos todo golpeado abriendo la celda de la hija del alquimista. Este menciona que la chica es muy agresiva, y en ese momento, cuando abre las rejas, la hija del alquimista ataca sin pensarlo al líder del gremio. Este sale volando. La niña tiene intenciones de acabar con quien sea. A Diablo le parece una niña interesante, lo que deja intrigado al prota, a lo que Diablo le dice que esa niña tiene el poder de un tipo muy molesto, pero eso no le importa al prota, pues su prioridad es solo rescatarla. La niña mientras golpea al prota le grita que la lleve con su padre, a lo que el prota le dice que está bien, y que la llevará con su padre, lo que la deja confundida, a lo que el prota le dice que su padre lo envió a salvarla, a lo que ésta sin poder creerlo aún lo abraza y comienza a llorar. A todo esto el prota la abraza y la tranquiliza. Diablo los observa desde arriba, mencionado que el prota ahora se ha vuelto muy blando, a lo que el prota se molesta, pues Diablo lo toma como un monstruo insensible. Y así, la niña regresó con su padre, y un rato más tarde, mientras ésta dormía, el padre le agradece por haber recuperado a su hija, a lo que el prota le dice que aún falta lo más importante, el pago por haber salvado a su hija. El prota le pregunta cuánto vale su hija para él,
a lo que éste le responde que su hija vale más que su propia vida, incluso daría cualquier cosa por ella, a lo que el prota le dice que como pago, quiere algo como las píldoras y los elixers de alta calidad, a lo que el alquimista ahora entiende lo que en verdad busca el prota, y le entrega una píldora de la más alta calidad que ha podido crear, a lo que el prota la toma y se la come, y al hacerlo, nota que su maná se duplicó. El alquimista le dice que como pago le creará de esas píldoras, a lo que el prota le dice que en lugar de pagarle con píldoras, que se mude a la casa del duque, de esa manera podrá protegerlo a él y a su hija, lo que sorprende al alquimista, quien pregunta quién es el prota, a lo que este se presenta como el hijo mayor del duque, dejando sorprendido al alquimista. El prota le explica que hay un asunto el cual lo necesita, y que si lo ayuda, protegerán a su familia de por vida, a lo que éste comienza a pensar, y le pregunta en qué lo debe ayudar, a lo que en un cambio de escena, en el laboratorio de la pelirroja, el alquimista se encontraba examinando el síndrome de la pelirroja, y le sorprende al ver un caso tan severo. Este cree que es posible encontrar una medicina basándose en las escrituras de la pelirroja, pero había un problema, el síndrome de ruptura de maná. Se trata de las venas de maná congeladas, y la única manera de crear una cura es con magia de fuego muy poderoso, a lo que la pelirroja menciona que solo se puede obtener del corazón de un dragón de fuego de las plumas y un fénix, por lo que es imposible hallar alguno de esas criaturas. Pero el prota, recordando la pluma que le dejó el fénix, se las enseña, dejándolos completamente impactados, preguntando cómo es que la obtuvo. Lo que el prota les dice que la dejó caer un fénix. El alquimista examina la pluma, y menciona que si la pluma es verdadera que solo necesita 2 días. A todo esto, Casi observaba muy feliz, incluso una lágrima sale de su rostro de la felicidad. Pero justo en ese momento llega el sirviente de pelo verde a informarle al prota que su padre quiere verlo, a lo que el prota recuerda que no le avisó a su padre que se había ido, por lo que una vez en la oficina del duque, se enteró del viaje del prota, a lo que se disculpa por no avisarle, a lo que el duque le dice que no planea regalarlo, además, ni siquiera lo llamó por eso, lo que deja confundido al prota, a lo que el duque le dice que recibió una invitación al banquete real al que el prota debe asistir, para celebrar el cumpleaños del príncipe heredero, a lo que el Wox le pregunta por qué no va su hermano menor, a lo que el Dugue le dice que tuvo que rechazar la oferta ya que tiene asuntos con los caballeros, a lo que el prota menciona que también tiene cosas que hacer, pero luego recuerda algo que lo hace cambiar de opinión, aceptando con todo gusto ir al banquete. Una vez sale de la oficina, Diablo le pregunta al prota por qué cambió de opinión tan de repente, a lo que le dice que en el año 450 del calendario, los magos oscuros atacaron el banquete imperial, en el cual también participó la reina de los magos oscuros, la bruja de plata, la cual debe intentar ponerla de su lado, a lo que Diablo se sorprende, pues según el prota odia a los magos oscuros, a lo que le explica que a diferencia del grupo de los magos oscuros llamado Caos, ella es la líder de una fracción moderada llamada Fuego de Florence, mencionando que él fue quien la acabó en su vida pasada, pero que esta vez podría ser diferente, pues recordando los sucesos en la boude pasada del prota, ya la había derrotado, a lo que la bruja de plata le dice que si se hubieran conocido en otras circunstancias hubieran sido buenos amigos, además que le parece una lástima no haber podido reorientar el contaminado arte de la magia oscura y restablecer la voluntad de Florence. Al día siguiente, el prota ya se encontraba camino al Palacio del Imperio. Al prota le molesta recibir tantos escoltas por este viaje, a lo que Lowen le dice que el número de los escoltas representa el poder del duque por lo que es importante demostrar superioridad, pero dejando eso de lado, le pregunta por qué están tomando una ruta diferente, a lo que el prota le responde que solo para llevar un viaje más tranquilo, pero en verdad es por los elixers de alta calidad, pues resulta que el alquimista le dijo que para crear los elixers de la más alta calidad necesita lágrimas de En, la cual proviene de espíritus de árboles, pero lamentablemente se encuentran al borde de la extinción, por lo que es muy difícil encontrar algún espíritu de esos, pero el prota menciona que a pesar de no tener información sobre ese espíritu, conoce a alguien que definitivamente sabrá. El prota le dice a Lowen que debe hacer algo en las montañas, a lo que quiere escoltarlo, pero el prota le dice que no ya que es más débil que él, y así, el prota se adentró en las montañas, hasta llegar a una roca en forma de corazón. Le cuenta a Diablo que el rey de los mercenarios se la obsequió,
a lo que Diablo no comprende porque el rey de los mercenarios le regalaría una roca en forma de corazón al prota, a lo que el prota corta la roca y revela una mazmorra oculta, mencionando que el verdadero regalo se encuentra en su interior. El prota mientras se adentra menciona que esta no es una mazmorra normal, y que la primera vez que entró sin saberlo casi pierde la vida, pero en esta vida no podría estar más agradecido de conocer esta mazmorra, mientras vemos que en su interior hay una especie de mago rodeado de decenas de monstruos. Diablo reconoce al mago, este menciona que es un licho, un mago oscuro que se convirtió a sí mismo en un no muerto. El prota menciona que si no sabes cómo ganarle será muy difícil, pero gracias a su vida pasada sabe perfectamente cómo ganarle, a lo que el mago amenaza con convertirlo en un no muerto, pero el prota se mueve a una increíble velocidad a ir directamente por el mago. Se sorprende, a los que el prota menciona que la forma de derrotarlo es acabarlo primero, ya que si acabas con el mago, todas sus invocaciones desaparecerán, y así fue. Una vez el prota acabó de un corte con el mago, sus invocaciones comenzaron a desintegrarse. El mago dejó caer un colgante, el cual se le hizo muy familiar al prota. Oero no logró recordarlo, pero de igual manera lo guardó. Ahora los vemos caminando hacia más abajo de la mazmorra, hasta llegar a una especie de altar donde había un escudo dorado, el cual el prota le pregunta a Diablo si lo recuerda, a lo que le dice que jamás podría olvidarlo. Después de todo, por culpa de ese escudo fue que perdió en su batalla contra el Porta, el escudo espiritual de Lavanier, el regalo del rey de los mercenarios que le dio al prota en su vida pasada. El prota cuenta que ese escudo es un ítem enviado con el espíritu corrompido de Vanier, la cual también corrompe a su portador, por lo que tuvo problemas para controlarlo en su vida pasada, pero menciona que ahora no tendrá ningún problema, mientras vemos que lo toca y comienza a concentrarse en la muñeca del prota, a lo que menciona que escudo le gusta porque puede llevarlo como una pulsera y hacerlo aparecer cuando sea necesario. Y así, vemos que el escudo se transformó en una pulsera, y luego de eso, el prota llama a alguien diciendo que sabe que lo está observando, y le pide que salga, a lo que en ese momento una criatura aparece de un portal. De aparece conejo parlante, mencionando que es un mercader espiritual del emporio espiritual, mencionando que cualquier cosa que el prota necesite él lo tiene. Aquí nos explican que es un mercader espiritual. Estos son espíritus de comercio con fuertes deseos monetarios. El emporeo espiritual fue creado cuando estos mercaderes espirituales se reunieron, teniendo al espíritu de sombrero como figura central. El prota menciona que cuando alguien limpia una mazmorra, el emporeo envía a un espíritu mercader para comerciar los productos de la mazmorra. En particular, conejo creyó que el prota quería comerciar el escudo, pero el gota le dice que no es eso, lo que lo sorprende, a lo que el prota le dice que quiere comprarle información sobre la ubicación de los espíritus en el continente. El conejo ahora entiende y le dice que esa información es muy cara, y que le costará mínimo 2000 monedas de oro, a lo que el prota le dice que le dará 4000 monedas de oro por esa información, lo que emociona al conejo. Diablo le pregunta al prota por qué le pagará más de lo que le pidió, a lo que le dice que está utilizando la técnica que le enseñó el rey de los mercenarios, la técnica de exprimir a los espíritus mercaderes, a lo que el prota le pide la ubicación de los espíritus en 4000 monedas de oro, a cambio de 4000 monedas de oro, a lo que el conejo no es tonto y se niega, a lo que el prota le dice que solo le está proponiendo y trato, además de que le gustaría venderle lo que se encuentra detrás de él, lo que hace enojar un poco al conejo, a lo que el prota lo amenaza diciendo que si no quiere puede destruirlo. En el pasado, el rey de los mercenarios le enseñó al prota que el núcleo de la mazmorra es algo inútil, por lo que nadie los toma, pero los mercaderes espirituales vienen a la mazmorra solo por el núcleo de la cual por alguna razón estos siempre se lo llevan, pero no sabe para qué la quieren. A todo esto el prota le estaba vendiendo el núcleo a cambio de 4000 monedas más la información, a lo que el conejo no sabe que Haber, si gasta dinero en el núcleo de la mazmorra será regañado por sus superiores. En cambio, si no lo obtiene, será expulsado por el mercader del sombrero. A todo esto el prota, al no escuchar una respuesta, planea destruir el núcleo, pero el espíritu le pide que espere ya que se lo comprará, y en un cambio de escenas vemos que el conejo realmente le compró el núcleo, por lo que el prota se va, pero mientras se marcha, el conejo muy furioso menciona que por estafarlo, espera que visite la tribu de los Ents, pues ningún humano ha ido allí y regresado.
Por otro lado, Lowen piensa en ir en busca del prota, ya que hace medio día que se fue, pero este llega justo a tiempo. Pero al ver tan preocupado a Lowen, este comienza a extrañar al Lowen de su vida pasada. Gue no lo trataba así de bien, pero dejándose de charlas ordena continuar el viaje a la capital imperial. Por otro lado, en la noche, vemos a esta chica que parece ser la bruja de la plata. Esta llegó a la mazmorra que el prota limpió, y aparentemente venía en busca de aquel colgante que guardó el prota, pero claramente no pudo encontrarlo. Al día siguiente, estos llegan a la capital imperial, siendo recibidos por este mayordomo, el cual esperaba al hermano del prota en su lugar, pero a pesar del disgusto lo lleva hasta su habitación. Una vez instalado, el prota menciona que los magos oscuros atacarán esta noche, y Diablo le pregunta que si advertirá de la amenaza, a lo que el prota dice que no, a lo que Diablo le pregunta si no le importa que personas pierdan la vida, pero el prota menciona que sí le importa. Después de todo su vida pasada fue el héroe que salvó el mundo, pero ya tiene planes para esta noche, y así, la noche llegó y el banquete se estaba llevando a cabo, pero cuando el prota llega a la celebración, todos comienzan a hablar mal del prota, pero este ya estaba acostumbrado. Después de todo, en su vida pasada también lo trataban de ese modo. De cualquier forma, el prota solo vino a ver a 3 personas, y rápidamente vemos a este hombre disfrutando del alcohol de la capital imperial. Cuando se le acerca el prota, pues este es Gustav, mago principal de Anges, la torre mágica. El prota trata de hacerle plática, a lo que el mago le dice que si busca ponerse del lado bueno de la torre mágica, que no pierda el tiempo, ya que no se lleva bien con sus superiores, a lo que el prota responde diciendo que ha leído su libro sobre las posibilidades de la ingeniería mágica, notándolo algo interesante, lo que hace que los ojos del mago brillen al escuchar que el prota leyó su libro, pues según los superiores de la torre, ese libro es solo basura, aunque realmente el prota jamás se lo leyó, ya que cada vez que quería leerlo, nunca pasaba de la primera página y se dormía del aburrimiento. El mago de la emoción comienza a hablarle al prota sobre la ingeniería mágica, pero tanta información hace que al prota le sangren los oídos, que incluso Diablo quiere que se calle, además de preguntarle al prota para qué necesita a alguien como él, a lo que el prota le dice que en el presente la ingeniería mágica es inútil, pero en un futuro cercano se volverá indispensable. Por esa razón este mago se hizo muy famoso, hasta que un día, a causa de un accidente sin precedentes en la historia, se ganó el apodo del terrorista loco de la torre mágica. A causa de eso, a este le sellaron su maná y fue expulsado, y tiempo después regresó para atacar la torre mágica con armas de ingeniería que desarrolló él solo, y ese insistente probablemente se repetirá en poco tiempo. Y de esa manera este mago casi acabó con el país de la torre mágica, pero fue detenido gracias a que la torre mágica poseía a la archimaga, y gracias a ese incidente, la ingeniería mágica ganó reconocimiento. Aquí vemos que alguien los está observando, mientras que el prota tenía que seguir escuchando al mago, hasta que por fin se calla y el prota tenía que disimular como que el tema le pareció fascinante, pero en ese momento alguien grita el nombre del prota. Este gira su cabeza, y ve a un hombre que se le hace conocido, pero que no puede recordar. Este lo acusa de haberle robado la herencia a la familia Sedus, a lo cual el prota sigue preguntándose de quién se trata ese sujeto, pero al recordar el apellido Sedus, se dio cuenta que ese tipo es el hijo del grandote, y se encontraba furioso por la espada que le ganó a su padre. Las personas de alrededor notan la espada que posee el prota, y comienzan a susurrar que los méritos que tiene el prota no le pertenecen, a lo que el prota trata de calmar al hijo del grandote, pero este no quiere calmarse y lo reta a un duelo. Si él gana, devolverá la espada y pedirá perdón de rodillas, pero si pierde, él mismo se arrodillará y le pedirá perdón. El prota le dice que no es correcto pelear en la fiesta de cumpleaños del príncipe heredero, y justo en ese momento el príncipe llega. Todos se inclinan, incluso el hijo del grandote y el prota, ambos disculpándose, a lo que el príncipe les dice que no se disculpen,
y menciona que será interesante ver un combate entre el hijo del grandote y el prota, diciendo que será el mejor regalo de cumpleaños. El prota menciona que el príncipe heredero se considera el mejor candidato para convertirse en emperador, pero tiene un defecto, es un maniático por las batallas, por lo que no puede rechazar su sugerencia, pero no sabe qué hacer, a lo que el hijo del grandote le agradece por permitirle pelear, pues después de todo, su padre jamás lo reconoció, a diferencia del prota, pero como cree que el prota usó algún truco, quiere exponerlo y reclamar la herencia de su familia. A todo esto cree que el prota se encuentra asustado, pero realmente se sentía emocionado por darle una lección al hijo del grandote. Unos momentos después, estos se encontraban frente a frente prontos para la batalla. El hijo del grandote ya se encontraba listo, pero al notar la cara de burla del prota se enfada y se lanza al ataque, pero ni bien se acerca recibe un golpe en su cabeza, sorprendiendo al príncipe y a un chico de pelo blanco. El prota se disculpa, diciendo que se sorprendió y su espada cayó en su cabeza, por lo que quiere marcar duelo como inválido, a lo que el príncipe toma la palabra del prota, y decide reanudar el combate. El hijo del grandote no entiende qué sucedió, pero sabe que un espadachín no tiene esos errores, pero al ver al prota con cara de burla diciendo que acabe con esto pronto, el hijo del grandote se vuelve a enojar, y se lanza nuevamente al ataque. El prota comienza a esquivar los ataques del hijo del grandote, dándose cuenta que su habilidad con la espada es como la de su padre, pero al bloquearla, le dice que su espada se siente más liviana que la de su padre, diciéndole que es una mera copia de la habilidad con la espada de su padre, lo que lo hizo estallar de furia. El prota planea demostrarle la habilidad de espada que utilizó con su padre, por lo que se lanza contra él a una velocidad increíble, sorprendiendo al hijo del grandote. Trata de bloquearlo, pero el prota desvía su espada tal y como hizo con el padre del chico y le atina un golpe en la cara, haciéndolo caer. Diablo nota que el prota está siendo más severo de lo que creyó, a lo que el prota le dice que si no lo deja inconsciente seguirá peleando hasta morir, pero incluso ese golpe no fue suficiente, pues lleno de gire el hijo del grandote logra resistirlo y se prepara para el siguiente ataque, pero el prota de un ataque veloz termina el duelo de una vez por todas. Antes de que el hijo del grandote cayera, es sujetado por otra persona. El prota al observarlo se pregunta si es conocido del hijo del grandote, pero de cualquier forma no le importa, pues es una de las 3 personas a las que vino a buscar. Es el hermano menor del rey de la espada, aquel que lo traicionó en su vida pasada, Doye Sayers. Saluda al prota amablemente. El prota cuenta que ese chico pertenece al ducado del norte de la familia Sayers, del cual es nombrado el ducado con los caballeros más fuertes, además de que seleccionan a su señor basándose en sus habilidades marciales, mencionando que si él hubiera renacido en esa familia, ya se hubiera convertido en maestro espadachín. Diablo le pregunta al prota por qué no va a hablar con él. Después de todo, esta es la mejor oportunidad, a lo que el prota dice que tendrá una oportunidad aún mejor, mientras vemos que muchas personas lo observan muy emocionados, a lo que nota las miradas, y todos comienzan a presentarse con el prota, a lo que comienza a sentirse agobiado de repente. Un rato más tarde, vemos al prota en la terraza. Diablo menciona que esas personas son doble cara, pues al principio observaban al prota por encima del hombre, hasta que vieron que ganó la pelea, a lo que el prota le dice que los humanos son así, por lo que no se puede confiar en ellos, mencionando que tampoco confíe en él. A lo que Diablo le dice que si confía en él, lo que le extraña al prota, pues Diablo se puso algo sentimental, a lo que Diablo le dice que como el prota se parece a un troll, puede confiar 100% en él, a lo que el prota lo amenaza diciendo que cuando regresen tiene 100 pociones sagradas preparadas para ingerir. En ese momento una chica aparece, mencionando que reconoció el esgrima del rey de los mercenarios que utilizó el prota, a lo que se sorprende, pero de cualquier forma ya la esperaba, la última persona a la que esperaba ver. El prota le pregunta a la chica si ha visto esa esgrima en algún lado, a lo que ésta le dice que no,
pero que la ha escuchado, una esgrima que puede hacer que cualquier defensa sea inútil. El prota le pregunta si no le parecen aburridos estos banquetes. Aunque se disfrace, no puede ignorar esa aura, pues ha peleado con ella cientos de veces, llamándola Miqueta Florins, a lo que ésta revela su verdadera apariencia, y vemos que se trata de la maga de plata. Ésta le pregunta cómo despertó la espada, a lo que el prota le dice que con ayuda de un amigo. Sabía que vendría si veía la espada de Belcebú. Ésta cree que el prota trata de engañarla, y comienza a liberar un aura tenebrosa, lo que toma desprevenido al prota, a lo que ésta le pregunta de dónde viene la energía demoníaca que emana de su cuerpo. El prota nota su aura asesina, y cree que con energía demoníaca se refiere a la maldición de su cuerpo, pero ahora debía tratar de tranquilizarla, por lo que le dice que él está de su lado, a lo que ésta le dice que no sabe nada sobre ella, a lo que el prota comienza a alargar toda su información sobre ella. La líder de la facción moderada de magos oscuros, Fuego de Florens, la bruja de plata, la última línea del reino de los magos oscuros, el reino Florens, y también líder de la Organización de Inteligencia Luna Blanca. Toda esta información sorprendió a la bruja de plata. Ésta le pregunta al prota cómo es que sabe todo eso. El prota nota que la intención asesina desapareció, pero evade la pregunta y le dice que no hay tiempo, ya que algo sucederá pronto, a lo que ésta se enoja porque el prota evadió la pregunta, pero justo en ese momento, un círculo mágico gigante apareció en el jardín de la mansión. La maga de plata se percata que se trata de un círculo mágico para invocar monstruos, y el prota le dice que la única forma de deshacerse del círculo mágico es acabar con quien lo invocó. También menciona que sabe que tiene muchas preguntas para él, pero lo mejor será hablar en otro momento. Además también le dice que sabe que ella vino en busca del grupo Caos de Magos Oscuros, lo que la sorprende, pues el prota incluso sabe esa información la cual jamás se la dijo, a lo que ésta le dice que tiene razón, y que hablarán en un mejor momento. Dicho eso, ésta desaparece a gran velocidad. Ahora vemos cómo los no muertos aparecen. Estos irrumpen en el banquete, pero el hijo del grandote se lanza contra ellos y los acaba. El prota se encontraba observando todo desde arriba, dándose cuenta que el hijo del grandote ya es capaz de usar el aura de espada. Por otro lado, un tron no muerto aparece. El pelirrojo pide que retrocedan, pero el chico de pelo blanco se lanza al ataque y acaba con el troll. El prota se percata que ese chico se encuentra a nada de alcanzar la etapa de maestro de espada. Diablo le pregunta al prota por qué no interviene, a lo que el prota le responde que ellos pueden manejarlo solos. Además, hay algo que debe confirmar, mientras vemos a este monstruo con armadura en busca del chico de pelo blanco, que al encontrarlo, se lanza hacia él. Doye se sorprende y no le da tiempo a reaccionar, pero el prota logra bloquear el ataque con su escudo. Menciona que ha estado esperando a ese monstruo, el más fuerte de los no muertos. Menciona que Doyes murió a manos de este no muerto en su vida pasada, lo cual es extraño, pues como semi-maestro de la espada debería poder contra él, pero el prota ahora nota que el monstruo fue fortalecido por magia oscura, y solo pudo frenar el ataque gracias al escudo espiritual. Ahora comprende por qué Doyes perdió contra este no muerto en su vida pasada, además de que se dio cuenta que los no muertos están trabajando para separar a Doyes del resto, pues todo este ataque es con el fin de acabarlo. El prota nota el poder abrumador del no muerto, y notamos que Doyes ya se encontraba preparando un ataque, el cual, cuando el prota le da la señal lo ataca, pero ese ataque solo lo movió un par de metros sin daño alguno. Estos se aprenden. El prota se pregunta por qué se encuentran detrás de Doyes, pues esto solo lo haría alguien que se sintiera amenazado por él, a lo que el prota rápidamente se da cuenta de quién está detrás de todo, el hermano mayor de Doyes, además del tipo que lo traicionó en su vida pasada. Ahora lo comprende, pues Doyes tiene un gran talento, y si sigue así, pronto superará a su hermano, haciendo que sea opacado, y si eso sucede, en máximo que se convertirá será en un gran caballero. Y ahora comprende por qué se convirtió en rey caballero en su vida pasada, pues con la ausencia de su hermano menor, tuvo el camino libre a convertirse en rey caballero. Lo que lo enfurece aún más al prota es que aquel que lo traicionó incluso trabaja juntos. Los magos oscuros. Doyes no sabe cómo salir de esta,
a lo que el prota le dice que conoce una táctica diseñada por él para salir victoriosos, y esa técnica es la de provocación. El semblante de decepción de Doye se nota a leguas, pero aún así decide utilizar ese método. El monstruo ya estaba cansado de esperar, así que se lanzó al ataque, pero el prota volvió a cubrirlo, a lo que Daer aprovechó y volvió a atacarlo, pero el monstruo se da cuenta y logra esquivarlo justo a tiempo. Doye se da cuenta que no logró darle, y el monstruo salta al ataque, a lo que a Doyes no le da tiempo de esquivar, y el monstruo aparentemente dio en el blanco, pero sus planes son nuevamente prestados por culpa del prota, quien comienza a burlarse de él porque volvió a bloquear su ataque, lo que hace enfurecer al monstruo, mencionado que lo acabará a él primero, y así continuaron. El prota bloqueando mientras Doye solo se dedicaba a atacar. El salón quedó completamente destruido. El monstruo se encuentra furioso. Doyes no sabe si podrán ganar, ya que solo han podido bloquear los ataques sin causar nada de daño, a lo que el prota comienza a reírse como un loco. Diablo cree que el prota ya se ha vuelto loco, y le dice que no quiere morir, ya que si el prota muere él también, a lo que el prota lo tranquiliza diciendo que él no ataca porque decidió no hacerlo. Esto deja confundido a Diablo, a lo que el prota pasa a explicarle que su escudo está hecho a base de un espíritu loco, pero resumiendo todo, básicamente cuanto más bloquee con ese escudo, la locura del espíritu aumentará, lo que hará que su fuerza aumente, además de que la locura también será compartida. Dicho eso, el prota ahora, que es mucho más fuerte gracias a los golpes que recibió el escudo, ataca al monstruo a una velocidad increíble. Doye se sorprender y cree que el prota estuvo escondiendo un poder de semi-maestro todo este tiempo, pero más que eso, pues el prota logró dañar por primera vez al monstruo. El prota se encuentra rebosante de poder, sabe que debe acabarlos rápido, por esa razón activa el anillo de velocidad. El monstruo lo ataca, pero el prota se mueve a tal velocidad que ni siquiera consiguió rozarlo. Doye se sorprende por la velocidad del prota, dándose cuenta que es aún más rápido que antes. El monstruo se encuentra aún más furioso. El prota decide que Guayes es momento de acabar, moviéndose a tal forma que comienza a atacar al monstruo en todas las direcciones. El monstruo sabe que si muere fallará la misión, por lo que debe cumplir su misión sí o sí, por lo que se lanza al ataque hacia Doyes. Este no tiene posibilidades de esquivarlo. El prota comienza a sufrir los efectos de usar el anillo de velocidad, por lo que no puede moverse, pero justo antes de que el monstruo logre atacar a Doyes, el hijo del grandote aparece con intenciones de atacar al monstruo. Este sabe que no es tan fuerte como Doyes, pero como su mejor amigo y rival debe protegerlo. Pero luego recuerda las palabras del prota diciéndole que su espada es liviana comparada con la de su padre. Este despierta un poder en el que a una gran velocidad logra dañar al monstruo, sorprendiendo a todos, además de hacer que se desintegre, haciendo que los demás monstruos invocados se desintegren simultáneamente. Los soldados comienzan a festejar al hijo del grandote por acabar con el monstruo de armadura. Incluso Doyes le agradeció por salvarlo, mencionando que logró alcanzar la etapa de semi-maestro de la espada, pero a todo esto, este no cree eso, pues el contacto con el monstruo se sintió muy liviano. Pero por otro lado, Doyes también quiere agradecerle al prota, pero para su sorpresa este ya se había ido, y pasando con el prota, lo vemos caminar temblando. Este menciona que al forzar tanto el poder de la velocidad le pasó factura, y que si no descansa podría pasar a descansar para siempre. Este también menciona que gracias a la fuerza abrumadora de la bruja de plata todo salió bien, pues ésta se encargó de acabar con todos los magos oscuros, lo que hizo que los monstruos invocados desaparecieran. Por esa razón pareció como si el hijo del grandote hubiera derrotado al monstruo de armadura, pero realmente no fue así. Ahora vemos a Lowen corriendo muy preocupado por el prota, pues este se encuentra como un abuelo sosteniéndose en su bastón. El prota le pregunta qué estuvo haciendo, a lo que este con la cara destrozada le dice que estuvo lidiando con los no muertos, a lo que el prota comprende y le dice que lo mejor es descansar por ahora. Al día siguiente, el prota despierta en su cama, y al mirar a un lado, nota que la bruja de plata se encuentra a su lado. Este grita del susto, a lo que ésta le dice que no importa cuánto grite, nadie lo escuchará ya que puso una barrera para bloquear el sonido. Este sabía que esto pasaría, pero no esperaba que sucediera al día siguiente, a lo que ésta le dice que ahora que pueden hablar, le pregunta con una intención asesina cómo es que sabe de ella. El prota le dice que él tiene su mismo objetivo,
a lo que ésta se calma y le pregunta cómo es que un noble tendría su mismo objetivo, a lo que el prota le responde que él también odia a los magos oscuros, lo que hace que la intención asesina regrese, y esta muy furiosa le pregunta qué pasa con los magos oscuros, pues esta también es una maga oscura, a lo que el prota le dice que los magos oscuros de estos días han perdido sus principios, lo que deja sorprendida a la bruja por su comentario. El prota le dice que los magos oscuros originalmente fueron creados para eliminar el mal de la tierra junto a los monstruos, pero los magos de hoy en día se han desviado de su camino, por lo que le estira su mano para trabajar juntos, de esa manera le brindará más información. Esta se encuentra sorprendida, pues el prota no solo conoce bien a los magos oscuros, sino que también los acepta. Esta no sabe si el prota está siendo honesto, a lo que ésta le dice que como líder de una organización de inteligencia no hay nada que el prota pueda decirle que ella no sepa, a lo que el prota se le acerca y le dice que hay información que solo él conoce, por lo que se le acerca al oído y le dice que él tiene información del futuro, pero en ese momento alguien abre la puerta, era Lowen con el hijo del grandote, este venía de visita, pero al ver al prota en una posición comprometedora este cierra la puerta de la vergüenza, a lo que el prota grita tratando de explicar que todo es un malentendido. Unos momentos más tarde, el prota trata de explicarle al hijo del grandote que todo fue un malentendido, pero por su cara claramente se estaba imaginando otra cosa, pero regresando unos minutos al pasado, el prota le contó a la bruja de plata que en el futuro, la tierra de la abundancia de la finca Valken sufrirá una sequía en 3 meses, a lo cual ésta no cree ya que desde que se fundó el imperio, la tierra de la abundancia jamás tuvo sequía, pero el prota ya no tiene mucho tiempo de explicarle, por lo que la saca a rastras diciendo que ya no quiere más malentendidos, y que más tarde hablarán mejor, a lo que ésta le dice que más le vale no le haya mentido, pues aunque huya lo encontrará, lo que lo dejó temblando a pesar de saber que no está mintiendo. Por otro lado, el prota le pregunta al hijo del grandote por qué ha venido, y si quiere otra pelea, a lo que éste menciona que no viene a eso, y acepta que la espada sí le pertenece. Luego agacha la cabeza y le agradece por haber salvado a Doyes. Este también menciona que él no fue quien acabó con el no muerto, pues este desapareció antes de golpearlo, pero de cualquier forma sintió que su poder había aumentado. El prota se sorprende que no se parezca a su padre, pero luego el hijo del grandote le dice que lo reconoce como su rival y que algún día lo vencerá y reclamará la herencia de su familia. Esto hizo que el prota se dé cuenta que definitivamente es exactamente igual al grandote. Unos días más tarde, vemos que el prota está regresando a la mansión de su familia. Lowen le agradece por los regalos que le dio el prota, pues resulta que por su participación en el ataque a la mansión imperial, lo recompensaron con suficiente dinero para comprar varias mansiones, por lo que compró varios regalos para sus padres y subordinados, pero lo que más le importaba es que a la hija del alquimista le guste su regalo, pero cree que definitivamente le gustará. Pero una vez llegan a la ciudad donde él vive, todos los pueblerinos lo reciben como un héroe por proteger la mansión imperial. El prota se avergüenza de tanta atención, pues no está acostumbrado, pero de la nada se sorprende, pues una estatua musculosa de él fue levantada en la ciudad. Lowen le cuenta al prota que su padre la mandó a hacer en secreto luego de que derrotó al troll superior. Una vez llegan a la mansión, el prota envía a Lowen a distribuir los regalos. Por otro lado, él iría a la oficina de su padre para preguntarle por qué hizo aquella estatua asquerosa, pero de camino, se topa con uno de sus sirvientes, y lo nota desanimado, recordando que aparentemente todos en la mansión se encuentran desanimados, y cree que se trata de la estatua, ya que lo hace ver muy arrogante, pero una vez entra a la oficina del duque, incluso este se ve desganado. El prota no comprende qué sucede, a lo que éste le dice que el alquimista y su hija fueron llevados por los inquisidores de herejía enviados por la Iglesia del Fuego Sagrado, mencionando que esto se encuentra fuera de su poder, lo que dejó impactado al prota. El padre menciona que intentó detenerlos, pero los inquisidores dijeron que el alquimista y su hija son fugitivos de la Iglesia, además de que el alquimista aceptó ir por voluntad propia, por lo que no pudo hacer nada. El prota golpea el escritorio muy frustrado y se da la vuelta para marcharse. Su padre le pide que no se entrometa, ya que no pueden interferir con las 3 grandes iglesias, de lo contrario toda la familia podría tener grandes problemas, a lo que el prota lo mira sonriendo y le dice que solo quiere ver sus caras por última vez, a lo que su padre lo comprende y el prota se marcha.
una vez fuera de la oficina, el prota se nota extremadamente furioso, y menciona que cometieron un error al llevarse a su gerente sin su permiso, además de que si le han hecho algo a cualquiera de los dos, los aplastará. Aquí nos cuentan sobre las 3 regiones principales del continente, las cuales cada región tiene su propio dios. Estas son: culta al fuego sagrado, carnicería divina y culta a la ley divina, ya que cada una de ellas tiene iglesias que representan y simbolizan a sus respectivos dioses. Ni siquiera el imperio puede interferir descuidadamente con ellas, y el santo es un ser humano elegido por el dios que simboliza el culto. Los santos son agentes de Dios que imponen la voluntad y el poder de Dios en la tierra y son como una cabeza de puente que conecta a Dios y a los humanos. Mientras el prota se encuentra camino a algún lugar, menciona que la iglesia de fuego sagrado se encuentra en declive, ya que no ha tenido un santo hace décadas, lo que hizo que su poder decayera, quedando ahora menos de la 1/5 parte de su poder original. Una vez llegan a su destino, vemos que el que lo trajo fue el mismo mercader al que le vendió el troll, pues el prota le pidió a este que lo trajera ya que se ahorró bastante tiempo tomando la ruta de los mercaderes. Por otro lado, Lowen no paraba de vomitar por el viaje. Estos habían llegado a la iglesia de fuego sagrado, la misma que se llevaron al alquimista y su hija. Estos habían cerrado sus puertas al público, pues ni siquiera permiten pasar a personas que se encuentran con problemas de salud, y el prota menciona que en esta época del año, la iglesia debería estar abierta y llena de gente para curar a los necesitados, pero desde que se llevaron al alquimista y su hija han cerrado sus puertas, por lo que deben tener alguna conexión. El mercader le pregunta al prota cómo es que planea entrar, a lo que éste simplemente se ríe de manera macabra, lo que preocupa un poco al mercader, pero en un cambio de escena, vemos al prota llegando a la entrada de la iglesia. Este exige entrar, mencionando su estatus como hijo del duque, a los que los guardias aún así no le permiten entrar, por lo que en el prota no tuvo otra opción más que acercarse a uno de ellos y hacerlo comer piso. El otro también intenta interponerse, pero el prota le da un golpe al cuello que lo deja tronco del sueño. Los guardias de adentro notan que alguien se encuentra abriendo las puertas y al ver al prota, estos gritan que no deben dejarlo entrar. Por otro lado, el prota le oidea a Diablo que tenga cuidado, ya que este lugar está lleno de energía sagrada. Por otro lado, Diablo le pregunta cómo es que encontrará al alquimista y a su hija, a lo que el prota le dice que lo primero que debe hacer es la campana lamentosa, mientras vemos que activa el anillo de la velocidad. Una vez lo activa, este se mueve a gran velocidad. Diablo le pregunta qué es eso de campana lamentosa, a lo que el prota pasa a explicarle que se trata de una de las leyes de la iglesia del fuego sagrado. Cuando alguien sufre una injusticia grave o tiene una enfermedad crítica sin remedio, pueden hacer sonar la campana lamentosa para encontrarse con el sumo sacerdote sin ninguna interferencia, pero después, la gente comenzó a hacerla sonar por cosas triviales, por eso fue movida a la parte superior del edificio para que no la toquen, pero mientras este se encontraba a nada de la iglesia, alguien grande y musculoso lo ataca con una bola de pinchos, pero luego de una gran masa de polvo, vemos que el prota logró esquivarlo justo a tiempo, aunque sorprendido, pues a pesar de usar el anillo de la velocidad, aquel tipo logró apuntarle perfectamente. Este se presenta como Bali, el monje de más alto rango de la iglesia, además de que custodia la campana. El prota nota que ya ha utilizado el límite diario del anillo de velocidad, por lo que saca su espada. El tipo enorme se lanza contra el prota muy feliz, pero el prota logra bloquear el ataque. Este nota la fuerza abrumadora del tipo enorme incluso sin utilizar maná. Diablo nota que todos los fuertes que ha conocido son unos locos, a lo que el prota saca el escudo espiritual con la intención de bloquear un ataque y luego contraatacar, pero una vez el grandote vuelve a lanzarse, este lo golpea con su mazo, pero el escudo ni bien entra en contacto se destruye, haciendo que el prota se coma de lleno el ataque, siendo enviado a volar. Vemos que el impacto dañó muy severamente al prota. El tipo enorme camina para darle punto final a la vida del prota, pero de la polvareda sale algo volando. Era la espada del prota la cual consiguió cortarle la mejilla. El sujeto se sorprende que aún pueda moverse, pero aún así se prepara para terminarlo, pues un guerrero sin su espada no es nada. Pero el prota se ríe, lo que confunde a este, recordando que la campaña del lamento se encuentra detrás, por lo que una vez observa, se da cuenta que la espada del prota se encuentra incrustada en la campana la cual hizo sonar. El prota aún lastimado exige que ahora que logró hacer sonar la campana, traigan al sumo sacerdote.
Luego de eso, este pierde el conocimiento y cae inconsciente, haciendo que el grandote admita que perdió en esta ocasión. Algún tiempo después en la iglesia, vemos al prota completamente curado. Diablo le pide al prota que se vayan, pues durante el tiempo que el prota estuvo inconsciente, lo trataron muy mal, pues para curarlo utilizaron energía sagrada pura, lo que para él fue una tortura, a lo que el prota algo molesto le dice que es su merecido por invadir su cuerpo, lo que hace enfurecer a Diablo, pero justo en ese momento alguien toca la puerta y entra. Este era el vice sumo sacerdote. Diablo le pregunta al prota si lo conoce, a lo que éste le responde que sí, pues ese viejo es el sucesor del actual sumo sacerdote, el cual, en su vida pasada, cuando se convirtió en sacerdote, terminó siendo el último, pues debido a la corrupción destruyó toda la orden del fuego sagrado, pero menciona que se ve más normal de lo que lo imaginaba. El prota se disculpa por haber entrado a la iglesia, a lo que el viejo le dice que no se preocupe, pues ya que hizo sonar la campana es un invitado de la iglesia. El tipo enorme también vino a ver al prota. Este se presentó formalmente, y se disculpó por haber roto el escudo, diciéndole que en la iglesia tienen muchos escudos, por lo que puede tomar el que quiera, a lo que el prota le dice que no es necesario, ya que su escudo es especial y puede regenerarse, lo que sorprende al tipo enorme. El prota en su mente menciona que a pesar de poder regenerarse, tardará al menos 4 días para recuperarse por completo, ya que el grandote destruyó el escudo por completo. Ahora el prota le dice al sacerdote que necesita ver al sumo sacerdote, a lo que el viejo le dice que a pesar de que el prota hizo sonar la campana, es imposible ver al sumo sacerdote en este momento, pero la máxima autoridad lo verá. Esto hace que el prota sospeche que algo anda mal, pues incluso después de hacer sonar la campana no puede ver al sumo sacerdote. Unos momentos después, vemos al prota ser escoltado hasta aquel con la máxima autoridad después del sumo sacerdote. El prota se preguntaba quién podría tener tanta autoridad como para ser superior a un vice sumo sacerdote, pero cuando llegan al destino, el prota se lleva la sorpresa de su vida, pues ve a el alquimista y su hija bastante felices, pero no solo eso, pues el vice sumo sacerdote el tipo enorme se arrodillan ante ellos, mencionando que la hija del alquimista es la nueva santa de la facción de fuego sagrado, lo que dejó completamente impactado al prota. Y en un cambio de escena, el prota le pregunta al alquimista cómo es que su hija terminó siendo la santa de la iglesia del fuego sagrado, a lo que éste se vuelve a presentar como un ex miembro de la Sociedad de las 7 Estrellas, que sirve al maestro de fuego sagrado, lo que dejó completamente impactado al prota. La Orden de las Estrellas consiste en los 7 alquimistas más grandes de la Orden de fuego sagrado, y el prota ahora entiende por qué jamás había visto un alquimista tan bueno como él, y le pregunta cómo es que alguien tan importante acabó viviendo en la miseria, a lo que el alquimista comienza a explicarle que cada 40 años nace una santa para convertirse en sumo sacerdote, y luego de otros 40 años, el título de santa se devuelve, pero desde hace 10 años las candidatas a santa que tenían la marca fueron asesinadas, ya sean adultas o de apenas un año, todos fueron eliminados, y él al darse cuenta que su hija era candidata a santa, decidió protegerla llevándola a un lugar donde jamás la encuentren, pero menciona que recientemente un incidente tan grave como el asesinato de las candidatas a santa emergió dentro de la orden. El prota se sorprende, pues en su vida pasada jamás hubo este tipo de incidente en la orden de fuego sagrado, y se pregunta qué es lo que está sucediendo con la orden. Unos días atrás, vemos la disputa de la iglesia en la mansión del duque, pues estos querían llevarse al alquimista y su hija, y los guardias no lo querían permitir a menos que el prota acepte, pero en ese momento el alquimista sale y pide hablar con los de la iglesia, pues estos aparentemente ya se conocían. Una vez a solas, el tipo de la iglesia le explica al alquimista que deben regresar a la iglesia, a lo que el alquimista le pregunta cómo los encontró, y éste les dice que una vez fueron de la iglesia, creyó que habían muerto, pero al darse cuenta que no nacía ninguna otra santa, supo que aún seguían vivos, pero luego del incidente en los barrios bajos, logró encontrarlos, a lo que el alquimista aún así no quiere irse, ya que tiene miedo de que alguien atente contra la vida de su hija, a lo que éste le dice que no tienen otra opción,
pues el sumo sacerdote colapsó debido a una enfermedad. El prota se sorprende totalmente al escuchar sobre el sacerdote enfermo. El alquimista le dice que sin el sumo sacerdote, la iglesia de fuego sagrada terminará por caer, por lo que planean dentro de 4 días, convertir a su hija en santa y utilizando sus poderes divinos, curar al sumo sacerdote. Este se disculpa por ocasionarle problemas la prota, pero en lo único que podía pensar es en cómo sucedió todo, pues en su vida pasada el sumo sacerdote se enfermaría dentro de 3 años, y cree que su regreso en el tiempo comienza a cambiar el futuro. Ahora vemos el prota siendo escoltado hasta la habitación del sumo sacerdote. El prota debía descubrir en qué parte del pasado cambió el futuro, por lo que se quedará un poco más en la iglesia gracias al permiso del alquimista. Una vez llegan a la habitación del sumo sacerdote, entra, y nota un olor desagradable, y ve que el sumo sacerdote se encuentra en un mal estado, pero luego logra notar un aura oscura pero familiar saliendo del sumo sacerdote. No sabe qué es, a lo que Diablo le dice que se trata de una maldición, lo que sorprende al prota. Normalmente los humanos no pueden verla, pero gracias a que el prota se encuentra fusionado con él, hace que pueda percibirla. Debo aclarar algo que no mencioné. El prota se ve cercano al sumo sacerdote porque en su vida pasada le salvó la vida y tiene una deuda con él, pero como el sumo sacerdote murió, no pudo pagar su deuda, y quiere pagársela de alguna manera en esta vida. Diablo menciona que la maldición del sumo sacerdote fue puesta hace tiempo, que poco a poco se ha acumulado, haciendo que el cuerpo se desintegre desde dentro. El prota sabe que las maldiciones son exclusivas de los magos oscuros, y el hecho de que esa maldición haya sido puesta hace mucho tiempo, significa que el sumo sacerdote se encuentra siendo objetivo de un mago oscuro dentro de la iglesia, lo que lo hace estallar de ira, y le pregunta a Diablo si hay alguna forma de romper la maldición. A lo que Diablo le dice que la maldición ya se funcionó tanto a su cuerpo que es muy probable que ni siquiera aquel que la lanzó no podría quitarla, pero tal vez hayan 2 métodos, que algún mago oscuro que conozca a la perfección las maldiciones logre romperla, o con una cantidad inmensa de poder sagrado de una vez. El prota se percata que lo más probable es que la hija del alquimista sea la siguiente en la lista, pues si cura al sumo sacerdote, los planes del mago oscuro se vendrán abajo, por lo que es muy probable que trate de eliminarla, por lo que debe hablar con el alquimista para reforzar la seguridad de su hija, pero justo en ese momento siente un grito de la hija del sacerdote, por lo que corre a toda velocidad creyendo que el mago oscuro ya hizo su jugada, pero cuando llegó a la habitación de la chica, resulta que estaba llorando porque la chica que iba a cambiar las velas, una vez la apagó para cambiarlas. La hija del alquimista comenzó a gritar y temblar. El prota ahora recuerda que en la mansión del duque ella siempre dormía con las luces encendidas, por lo que cree que aún no ha superado el trauma de haber estado en una celda oscura. El prota le pide al alquimista que saque a todos, pues la chica se encuentra muy asustada, por lo que una vez salen todos, vemos el subconsciente de la niña, la cual llora en una profunda obscuridad, pero luego ve un rayo de esperanza al ver al prota extendiendo su mano para ayudarla, por lo que salta y lo abraza, mientras el prota la observa tranquilamente. Unos momentos más tarde, la niña ya se ha calmado. Le pregunta al prota si de verdad es apta para el puesto de santa, pues en los libros vio que las santas son valientes y fuertes, en cambio ella es débil, y lo único que quiere hacer es volver a la mansión del duque y jugar, a lo que el prota le golpea su cabeza y le dice que ella no sabe que es una santa, a lo que le pregunta si él lo sabe, a lo que con una sonrisa le dice que sí, ya que en el pasado él y la santa eran compañeros, pero luego recuerda la traición que sufrió de parte de la santa y se calla con un semblante oscuro. La niña se emociona al escuchar que eran compañeros, a lo que el prota le dice que una santa no tiene por qué ser valiente o amable, después de todo también son humanos, por lo que está bien que llore, y que puede regresar a la mansión del duque cuando quiera, dejándola bastante feliz, pero luego cambian el tema y la niña comienza a hacerle lluvia de preguntas al prota sobre su relación con la santa,
lo que en un cambio de escena, vemos al prota saliendo muy cansado por el maratón de preguntas, y el alquimista entra a la habitación al ver que su hija ya se encontraba mejor, pero antes de irse, el prota se topa con el vice sumo sacerdote, el cual le agradece por calmar a la futura santa, por lo que decide estrechar su mano en señal de agradecimiento, pero al hacerlo, Diablo cambia completamente su personalidad, y le advierte al prota que el humano frente a él es el mago oscuro, lo que impacta al prota, pues jamás imaginó que ese viejo fuera el mago oscuro. Un rato más tarde, en el subsuelo de la iglesia, vemos al vice sumo sacerdote enfurecido con la hija del alquimista por no haber muerto, mencionando que debió eliminarlos en cuanto huyeron, pues ahora que la santa estaba de vuelta, no podrá tomar el control de la iglesia. Su subordinado le pide que se calme, a lo que éste no quiere, pero luego recuerda que unos tipos el cual no sabemos quiénes, vendrán, y en 2 días, durante la ceremonia de despertar de la santa, será acabada por sus seguidores. De esa forma, ya no habrá quien se interponga y podrá tomar el control de la iglesia. Todo esto estaba viendo observado por el prota. Este se da cuenta que el viejo tiene más seguidores, y Diablo presume que pudo detectar al mago oscuro, además de mencionar que ese mago oscuro es bastante fuerte. El prota también se da cuenta que hay algo extraño, pues se pregunta por qué el viejo adelantó la maldición del sumo sacerdote, siendo que en su vida pasada sucedió dentro de 3 años, por lo que cree que cambió algo más que solo haber salvado al alquimista y su hija, pero por otro lado, también se pregunta quiénes son aquellas personas que vendrán. Y un rato más tarde, vemos a esta persona encapuchada. Esta se encuentra con otra persona en un callejón. El del callejón le dice que no saben organizarse, a lo que el encapuchado le grita que por su culpa tuvieron que adelantar las cosas. Después de todo, jamás habrían imaginado que la santa aún seguía viva. Todo esto estaba siendo escuchado por el prota, quien ahora sabe quién fue el culpable del por qué se adelantaron los sucesos. Este también se percata de que la voz del tipo en el callejón se le hace familiar. El encapuchado comienza a discutir diciendo que si el vice sumo sacerdote se convierte en sumo sacerdote los beneficiará a ambos, a lo que el del Callahan se enfurece y lo toma del cuello, para luego lanzarlo. El prota logra ver su cara, y se sorprende, mencionando que se trata del caballero Escarlate Benninger. Este ahora comprende, después de todo, ese era el perro del tipo de pelo blanco que lo traicionó en su vida pasada. Este recuerda que el de pelo blanco en su vida pasada juraba destruir a los magos oscuros, pero ahora comprende que desde el principio la caballería estaba podrida, y este ya se encuentra cansado de ver muchas caras ocultas bajo unas máscaras falsas. Diablo se pregunta por qué el de pelo blanco ayudaría al viejo, a lo que el prota cree que debe ser para tomar el liderazgo de la familia, pues para tomar el liderazgo no solo tienes que ser fuerte, sino que también el apoyo de fuerzas influyentes, pues su primer plan era de acabar con su hermano menor para convertirse en el único heredero, pero las cosas cambiaron debido a que el prota salvó a Doyes, dándose cuenta de lo podrido que realmente es el tipo de pelo blanco. En ese momento el prota se percata que el sujeto de pelo rojo lo encontró, quien se lanzó directamente al ataque. El prota logra esquivarlo, a lo que el pelirrojo le pregunta quién es, pero al ver que el prota no quiere decirle solo Seri, el prota sabe que no puede ganarle en este estado, por lo que intenta huir, pero el pelirrojo se mueve a tal velocidad que en un parpadeo queda frente al prota. Estos comienzan a tener un enfrentamiento. El prota menciona que sin su escudo aún regenerándose no puede hacer nada contra él, además de que perfectamente podría ser el usuario de aura de espada más fuerte que conoce. Estos así siguieron con su enfrentamiento, hasta que el prota lo llama por su nombre, dando a entender que logró reconocerlo. Este se sorprende, y cree que el prota pertenece a la facción de Doyes debido a su forma de esgrima, pero este vuelve a atacarlo y el prota continuó, bloqueando, hasta que de la nada al pelirrojo comenzó a sangrarle la nariz, lo que el prota aprovechó y lo atacó, haciendo que este quede desorientado de su centro de gravedad. El prota menciona que utilizó una técnica de espada llamada resonancia, la cual consiste en que cada vez que chocan sus espadas, crea una onda de maná que altera la onda de mamá del oponente, mencionando que al principio es tan sutil que parece una coincidencia, pero a medida que se acumula se convierte en un veneno mortal, mencionando que de tratarse de un soldado normal ya habría caído, por lo que reconoce que el pelirrojo es muy fuerte,
el pelirrojo le grita al prota que se acerque a pelear, a lo que el prota le dice burlándose que no quiere y que mejor venga él, lo que lo hace enfurecer, y el prota le grita que se calle, llamándolo perro del tipo de pelo blanco, lo que lo hace enfurecer por la mención de su señor, a los que se lanza al ataque pero el prota le lanza una botella, la cual el pelirrojo la rompe con su espada, creando una nube de humo, la cual el pelirrojo busca al prota, pero se percata que éste ha huido. Ahora vemos al prota, menciona que es casi imposible vencer a alguien con una aura de espada de alto nivel sin su escudo espiritual, mencionando que fue buena idea pedirle una bomba de humo a Cassie. Además, lo más importante es alcanzar al encapuchado que huyó antes de que cuente algo, por lo que una vez lo alcanza, simplemente lo acaba de un solo ataque. A la mañana siguiente, vemos al viejo furioso pues cree que fue traicionado por el encapuchado y el pelirrojo, pues se suponía que debían volver, pero jamás lo hicieron, pero debía detener la ceremonia de despertar de la santa a toda costa, pero como no le queda mucho tiempo, menciona que tiene al peón perfecto para hacerlo pasar como persona sospechosa, por lo que pondrá en marcha su plan B. El día de la ceremonia llegó, y el alquimista se encuentra muy feliz por la ceremonia de su hija. Entra al lugar de la ceremonia sola, pues nadie puede acompañarla, pero su padre quiere ir, a lo que el prota lo detiene. El vice sumo sacerdote le pide al prota hablar en privado, por lo que ambos se van a una esquina solitaria. El prota pregunta por qué deben hablar a solas, a lo que el viejo le dice que solo quiere entregarle un regalo de agradecimiento por salvar la iglesia, que al abrir el cofre, vemos algo brilloso. Le dice que le quiere obsequiar la última píldora de la más alta calidad que tienen en la iglesia, y que quería dársela en privado porque si lo hacía en público todos se volverían locos, a lo que el prota muy emocionado toma la píldora y se la come. Pero al hacerlo, vemos que esta píldora era diferente. El viejo sonríe de forma malévola, mencionando que se trata de una píldora de obediencia, que una vez ve que el prota se encuentra bajo el efecto de la píldora, le ordena que entre por la parte trasera que preparó y elimine a la niña, que se encuentra pasando por la ceremonia de santa. Ahora vemos a la niña, debía caminar hacia esas llamas para supuestamente ver a Dios. Tiene miedo de que esas llamas estén calientes, pero recuerda las palabras del prota que le dijo que quien debe tener miedo debe ser Dios, ya que ella debe cobrarle cada centavo de todo el tiempo que la hizo pasar mal, por lo que con esa mentalidad entra a las llamas, mientras vemos que el prota se encuentra detrás de ella aparentemente cumpliendo las órdenes del viejo. Afuera del altar, el viejo se encontraba feliz, pues ya tenía la historia perfecta. Entraron al altar y acabaron con la niña, pero justo en ese momento llega el tipo enorme junto a un pequeño ejército de otros religiosos pero armados. El viejo se enfurece pues están interrumpiendo la ceremonia, a lo que el grandote menciona que ya lo sabe, pero hay algo urgente que hacer, pues menciona que hay un mago oscuro oculto en la iglesia, a lo que los demás católicos comenzaron a murmurar, mientras que el viejo se pregunta cómo lo supo, pero rápidamente se sorprende por lo que ve, pues el sumo sacerdote se encuentra frente a él completamente sano, diciendo que fue él quien hizo esta convocatoria, lo que dejó impactado al viejo, pues se pregunta quién con suficiente poder divino aparte de la santa logró eliminar la maldición que puso hace muchos años. El sumo sacerdote le dice al viejo que ya todo se acabó, a lo que todos voltearon su mirada al viejo, preguntando cómo es posible que él sea el mago oscuro, a lo que el viejo intenta defenderse diciendo que todo es un malentendido, y que el verdadero mago oscuro es el prota, y justo en ese momento vemos salir al prota del altar. El viejo cree que el prota ya cumplió su orden, y tratando de fingir le grita al prota que hizo con la santa, a lo que el prota muy normal le responde que se encuentra en la ceremonia de despertar, lo que impacta al viejo, pues se pregunta cómo es que rompió la maldición de la píldora. Ahora viajamos a la noche después de que el prota se enfrentó al pelirrojo. Se da cuenta en la ventana que está siendo observado por la bruja plateada, a lo que ésta se acerca en forma de búho. El prota le dice que la facción de magos oscuros Caos está tratando de hacer algo, pero como la organización Caos es su enemigo en común le pide un favor, a lo que ésta le pregunta qué favor, y el prota le pide que le preste algo que aún no sabemos qué es.